Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este episodio número 16 de Panas Podcast. El día de hoy traemos un tema súper interesante que les va a gustar a todos ustedes. Sin más, empecemos. It's not a game, it's a rich thing. Y bueno, panas, hoy estamos en el episodio número 16. Descansamos la semana pasada porque pues había mucho movimiento en nuestras vidas y decidimos que descansaran y pudieran revisar otros episodios nuestros. Otra vez les agradecemos por estar aquí con nosotros, otro capítulo, y hoy traemos uno de los temas que nos han pedido primero y segundo, más era esperado por nosotros, y era el aborto. Pero antes de darle siquiera la bienvenida a los maravillosísimas invitadas que tenemos hoy, hay una cosa que queremos decirles, y es que estábamos buscando hacer un debate precisamente con este tema y nos fue sumamente difícil encontrar una contraparte pro aborto porque nos decían que no, huían, nos llamaron a la contraparte inclusive antiderechos, no aptas para estar en una mesa debatiendo, y no fueron poquitas personas las que dijeron lo mismo. Entonces pues fue una desafortunada oportunidad de poder tener un debate con las personas con las que estamos hoy. Entonces ese es nuestro disclaimer inicial. Y ahora sí, bienvenidos a todos. Esta noche estamos con unas maravillosas invitadas que juntas conforman un grupo, una comunidad que ya es grande, ya está creciendo, que se llama Empoderadas, y son conformadas por Angélica Rubio y Carol Borda. Angélica es estudiante de Derecho y de Finanzas, y Carol es politóloga. Están aquí con nosotros. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo van a todos? Muchas gracias por esta invitación. Súper contentos de estar aquí y hablar un ratico de este tema. Excelente, muchas gracias por venir. Carol, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias de verdad por este espacio. Creo que a Angélica y a mí nos encanta hablar de este tema que es tan importante y más en la coyuntura que estamos pasando. De verdad, gracias por invitarnos. Exacto, muchísimas gracias. Nos parece importante tocar este tema en este momento. Queríamos hacerlo con unas invitadas que supieran mucho del tema, que estuvieran preparadas a la altura para poder hablar de esto, porque hay mucha gente que habla y opina del tema, pero no tiene bases verdaderamente fuertes para debatir del tema. Y estamos con las personas adecuadas. Entonces, el tema es el aborto. Y para comenzar, una pregunta básica. Ustedes se llaman, en términos personales, pues se llaman personas pro vida. ¿Qué significa ser pro vida? ¿Quién quiere responder? Venga. Dinos, Angélica, si quieres. O Carol. No sé. No sé, digan ustedes quién quiere que responda. Mejor, sí, para no estarnos ahí. Sí. Así, vamos a hacerlo así espontáneo, orden alfabético. A de Angélica. Bueno, ser pro vida, teóricamente, habla de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Principalmente el movimiento pro vida se ha enfocado en el tema del aborto, porque desafortunadamente ha sido la tragedia que más ha impactado en este momento, ¿no? No solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, claramente es cuidar las dos vidas de las mujeres, de los bebés por nacer. Entonces nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con las personas de la calle? ¿Qué pasa con los enfermos? ¿Qué pasa con, no sé, con las personas más necesitadas? Bueno, eso también significa ser pro vida. Bueno, es tanto así que organizaciones pro vida tienen instituciones concentradas en ese tipo de poblaciones, porque sin duda no es solamente que nazcan, sino que tengan, digamos, las oportunidades y tengan las herramientas, el bienestar que necesitan para poder vivir. Entonces, sí, ser pro vida significa cuidar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural en todas sus etapas y en todas sus formas posibles. Perfecto. Carol, ¿quieres agregar algo para aclararle a la gente qué significa esa postura? O así, porque me pareció completísima.
Sí, a mí sinceramente, como siempre, Angélica, se van a dar cuenta, Angélica y yo estamos full conectadas en muchas cosas. Creo que adicional a eso, una persona provida, denominarse provida de por sí, ya es ponerse un nombre que te va a obligar a defender tu postura. ¿Sí me hago entender? Porque genera muchas cosas, genera mucho descontento, entonces te va a obligar siempre a recurrir a la verdad, recurrir a decir las cosas, aunque te juzguen. Eso también es parte de ser provida. Sí, ok. Y según vamos entendiendo, o sea, ser pro vida es un movimiento muy grande, una postura muy grande, pero ustedes están especializadas en el enfoque abortista, o sea, en la situación que pasa con todos los abortos exclusivamente, en el grupo Empoderadas, ¿cierto? Sí, pero digamos que eso directamente te relaciona con otros temas ideológicos también, como por ejemplo el feminismo. Entonces, porque la discusión del aborto ya lleva a la mujer, entonces cuando ya hablamos de lo que es definir la mujer, lo que es mejor para ella, las oportunidades, las violencias, nuestro papel en la sociedad, entonces obligatoriamente nos obliga a salir del tema del aborto. Ok, perfecto. Tengo otra Sí, segunda. igual, ay, perdón. No, no, por ¿Puedo favor, agregar? Habla, por habla, favor, habla, habla. habla. Lo que también les iba a comentar que, o sea, claramente por el nivel de tragedia que implica el aborto, pues nosotras nos enfocamos en eso, pero también tenemos que hablar de otros temas, ¿no? Que es como el debate de la eutanasia, el debate de los temas de los anticonceptivos, el debate, como lo estábamos hablando hace un tiempo, de qué es masculinidad frágil, todo el tema del feminismo, pues eso nos lleva, o sea, el aborto es uno de los punticos de todo este tema, ¿no? Pero sin embargo ha sido el que más se ha llevado vidas, por eso nos enfocamos tanto en eso. Ok, entendido. Es que estamos, o sea, para poner a la gente en contexto, da hacia este nombre, o sea, porque Provida es un nombre que le arde a muchas personas, vamos a decirlo así. Y si no tienen clara la postura de la persona que lo porta, porque lo que abunda en el mundo es ignorancia con respecto a esto, pues es importante aclararlo. Yo les iba a hacer una segunda pregunta ya para comenzar. ¿Cuál creen ustedes que es, en términos de esta discusión exclusiva del aborto, cuál es el status quo en la sociedad, en la juventud? ¿Quién responde? ¿Quién- A de Ángel. Dios mío, tenemos que La, organizarnos porque la que quiera, la que yo quiera. me quedo así Carol, como, que ahora Por favor, Carol, por favor. ¿qué mandan ustedes? Carol. Es que yo creo que desde la perspectiva que lo pregunta Juanes, porque lo podemos hablar desde el nivel legal, ¿no? Ujú. En el nivel jurídico, y que Angie va a hablar mejor de eso, tenemos ya una situación. Yo creo que lo va a hablar más desde lo social, y es que me atrevo a decir, aunque se me caiga el mundo encima, que el aborto es una moda. Muchas de las niñas no saben cómo se practica un aborto, pero como se vende este discurso que a quien no le gusta, a Empoderadas les gusta el discurso del derecho de las mujeres, la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, eh, más acceso, más libertad para las mujeres, todo eso a todos nos gusta. Lo que pasa es que hay un pero, y es que uno puede decidir sobre su propio cuerpo, pero no sobre el de otro. Y más si eso implica violar los derechos humanos. Pero esa es una discusión que todavía no se ha dado en la sociedad. Vamos a encontrar muchas personas que están a favor del aborto, aún sin saber cómo se practica, aún sin saber que en Colombia el aborto está permitido en 3 causales hasta el 9º mes. Entonces, creo que hace parte de todos estos colectivismos y pues de lo que hoy significa la liberación de la mujer. Un poco confundido, obviamente, desde lo que nosotros planteamos, pero hace parte de eso. Y ahora Ángel. Sí, o sea, yo creo que ahorita el tema del aborto, si tú me preguntas desde el tema legal, sigue siendo un delito, solamente que está despenalizado, es decir, no hay pena dentro de 3 causales, que ya creo que todo el mundo los conoce, que es acceso carnal violento o violación, malformación del feto que genere que la vida del feto no pueda ser viable fuera del útero, y la causal salud, ¿no? Que es la causal más problemática, porque habla de causal salud mental, salud emocional, bueno, todo esto. Y como dijo Carol muy bien, es hasta los 9 meses de gestación, o sea, hasta un momento antes del parto. Si tú me preguntas cómo está en el tema social, yo creo que es una moda, sí, creo que es una moda.
pero no creo que sea mayoritaria, ¿sabes? Creo que con todo lo que ha venido a pasar, todo lo que sucede en el mundo y como el movimiento pro vida, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en España, cuando los jóvenes se dieron cuenta que esto empezó a crecer, se empezaron a meter en esta batalla por la vida, ¿no? Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en Argentina creo que es el mejor ejemplo, y es cómo los jóvenes, cómo la juventud realmente se tomó las banderas del tema pro vida y sacó adelante marchas, debates, y al final tumbaron la legalización del aborto. Entonces yo no creo que sea algo mayoritario en los jóvenes. Creo que algunos pueden estar tibios sobre el tema y no quieren como involucrarse directamente por lo controversial que puede ser esto, pero sin duda alguna no son la mayoría, y tú lo puedes ver en las marchas, los puedes ver en los plantones, muchísimos jóvenes, y ya, yo creo que ese es el status quo de eso. Está presente, está muy débil, es minoritario, y por lo que les comentaba en algún momento, al ser tan frágil, es fácil que los jóvenes, digamos, adquieran ese pensamiento pro aborto, pero los movimientos extranjeros han influenciado al movimiento nacional, al menos en Colombia, para que los jóvenes empiecen a hablar sobre este tema. Sí, de acuerdo, perdón, yo meto ahí la cucharada, y es que hay algo que se llama la espiral del silencio. No sé si la conocen. Es una teoría, y nosotros junto con Angie tenemos planteado ese proyecto, que cada vez más personas podamos atravesar esa espiral. ¿Por qué? Porque como existe una minoría ruidosa y una mayoría silenciosa, entonces las personas que estamos tal vez en contra del aborto nos autocensuramos porque creemos que la mayoría está a favor del aborto, cuando las cosas no son así. Entonces, cuando más personas se motivan a hablar, y yo sinceramente siento que esto cada vez más está pasando, cada vez, y sobre todo jóvenes, ¿no? Porque siempre se relaciona el movimiento pro vida con las señoras, los señores del Rosario, las iglesias, pero no, cada vez son más jóvenes que se plantean y se cuestionan muchas cosas respecto al aborto, y que alzan la voz a pesar de todo lo que se les pueda venir encima, los insultos, porque eso es algo que, si ustedes ven nuestra página de Empoderadas, no se detienen a mirar los argumentos, no se detienen a mirar de pronto las cosas de fondo, ver que es una discusión compleja, sino de una, ay, quiero mermelada de feto, o quiero, no sé, o quién le dijo a ella que podía hablar, o a los insultos, si me hago entender. Y eso a la gente obviamente le genera temor, pero a medida que vamos avanzando, cada vez más personas se juntan a decir la verdad. Por eso nos atrevemos a decir que Colombia es pro vida. Eso que dijo Carol de la rueda del En la silencio, espiral de silencio. eso, yo nunca había pensado en eso, porque yo personalmente sí pensaba que el estatus quo en jóvenes era mayoritariamente abortistas, o tibios, pero mayoritariamente abortistas. Sí, o sea, tiene sentido eso de, o sea, la verdad personalmente me pasa, ahora que lo pienso, No, y tocándome es que el el discurso fondo de mi está muy, corazón. sí, es que el discurso está muy orientado a que a no dejarte cuestionarlo, ¿no? Porque si tú dices estar en contra del aborto, automáticamente tú te autocensuras, porque en el discurso feminista estás en contra de la mujer. Y entonces está esta otra cosa que es el feminismo, que aunque hay unas pocas que son radicales, hay muchas otras que son un feminismo como el que todos compartimos, los derechos de la mujer y demás, pero entonces se tiende a confundir. Y eso hace que de pronto sintamos temor a decir la verdad, a cuestionarnos más cosas y a llevar la discusión más profunda. A mí me parece... Bien, No, sí, sí, Gagarra. Sí, Gagarra. perdón, Juanes. Sí, teníamos la pregunta, nosotros nos planteamos antes organizando, pues ya las preguntas base, y de verdad que nos pareció primeramente importante establecer esto del status quo y las modas, porque pensábamos que el movimiento más fuerte era el de proaborto. Pero entonces, escuchando también lo que hablábamos antes con Angélica, que si no estoy mal dijo que ella era feminista, pero se cambió, o sea, que las motivó a ser pro vida y no dejarse consumir por todo ese fanatismo, esa moda de ahorita de los jóvenes del aborto y el feminismo y la homosexualidad, etcétera, etcétera.
Bueno, por lo que ustedes mismos estaban mencionando, las modas pasan y siempre ha pasado. O sea, a mí me da mucha risa cuando, por ejemplo, en los comentarios nos dicen que vintage ser pro vida. Es como, dijo, men, me estás diciendo que ser pro aborto es una moda. O sea, vas a pasar como cualquier otra moda. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, Carol y yo tenemos historias diferentes. Carol ahorita, si quiere, les cuenta la de ella. Yo literalmente escribí un testimonio sobre mi historia porque es muy, muy larga, pero para ser como más concreta, a mí lo que me cambió mi posición fue un caso de prostitución y explotación sexual a menores. ¿No? Todo el mundo pensaría como, ¿qué carajos tiene que ver eso con el aborto? Bueno, en resumidas cuentas, el tema es unas hermanitas eran explotadas por su mamá, ella las vendía, literalmente las vendía a hombres, y pues como consecuencia de las relaciones sexuales que tenían, ellas quedaban embarazadas. ¿Qué es lo que pasaba? Feministas le vendían a la mamá las pastillas para practicar los abortos. Uno. Dos, las niñas se sometieron a más, o sea, como un promedio entre 4 o 5 abortos. O sea, niñas no eran mayores de 14 años. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasaba? Llega un momento en donde a las mujeres, por ejemplo, las mujeres que prostituyen a sus hijas, les da tanto miedo que, por ejemplo, tengan un parto, porque en la clínica se pueden dar cuenta los médicos que ella fue abusada. No es normal ver una niña de 12, 13 años teniendo un hijo, no es normal. Por lo tanto, podrían llamar al ICBF, presentar una denuncia, o sea, avisar a las autoridades. Y el aborto lo que está evitando es que las niñas puedan llegar a la clínica, a que los médicos se den cuenta, que las autoridades se den cuenta de las realidades que están viviendo, porque no es solo el aborto, sino es un pasado de prostitución, de explotación, de violaciones, ¿no? A mí esa historia me cambió profundamente todas las ideas que yo tenía sobre el tema del aborto, principalmente porque esto es súper claro. El aborto es la sábana que cubre muchísimas tragedias en el mundo. Las que te comentaba, prostitución infantil, explotación sexual infantil, trata de mujeres, trata de blancas, que no es un tema menor, trata de menores. Y todo esto desafortunadamente o sea, el aborto lo cubre. Si nosotros quitamos esa sábana, si nosotros quitamos el aborto en el sentido de que si planteamos el aborto como un delito, como un problema, podemos solucionar las otras problemáticas de las personas. Porque el aborto lo que hace, la legalización, cubre todos estos problemas que les mencioné. Entonces, esa fue mi experiencia. Pues claramente es un tema muy duro porque yo me di cuenta de esto como a los 17 años. O sea, uno a los 17 años no está listo para vivir ese tipo de historias o para escucharlas, pero sí, eso fue lo que a mí me llevó a cambiar mi postura. Ok. Básicamente, o sea, si se legaliza el aborto, se legaliza todo el resto, porque, como decías, es una excusa Invisibiliza más que violencia. Exacto, todo. Es es lo como, que les estaba comentando ahorita. Es lo que les exactamente. estaba comentando ahorita con el tema de, imagínate que la chica, o sea, con el aborto legal, no hay ningún problema en que la chica de 12, 13, 14 años vaya y aborte, porque al final nadie se va a dar cuenta de la realidad que ella está viviendo, nadie se va a dar cuenta de la violación, nadie se va a dar cuenta que gracias a ese embarazo, o sea, de ese embarazo, previamente hay un abuso sexual y la niña sigue viviendo sus círculos de violencia, la abusan, la abusan, la abusan y la abusan, la violan, ella aborta, la violan, aborta. Pues, Dios mío, a mí me parece que eso no es la manera de ayudar a las mujeres, o sea, ni ayudar a las niñas. Lo que están haciendo es ponerles literalmente una soga en el cuello. Entonces, la legalización lo que está permitiendo no es solamente la tragedia del aborto, que por supuesto es una tragedia, sino que está permitiendo más tragedias y además las aumenta, que es el problema realmente. Sí, de acuerdo, las invisibiliza, ¿no? Porque con un aborto legal, ¿cómo aseguramos que no vaya a haber aborto por género, por ejemplo? Porque no queremos que nos naciera niña, entonces la abortamos.
o aborto por discriminación por discapacidad, porque salió con una discapacidad, con síndrome de Down. Entonces eso no se asegura, invisibiliza todas esas violencias. A mí me pasó distinto porque yo hice parte de una de las facultades más progres de nuestro país, de la Universidad Nacional, y a mí de verdad, yo hice parte del movimiento estudiantil, entonces yo era así súper progre, y súper feminista. Entonces, pues me empecé a cuestionar muchas cosas, sobre todo que se criticara. A mí siempre me gustó usar labial, entonces el tema de la feminidad se empezó a ver como un tabú, porque a mí me parecía que pues era raro para mí, no para las mujeres, pues rasurarse, que no se rasuraran. Todas esas cosas eran cuestionadas, entonces yo ahí empecé a sentir una desconexión. Y siempre estuve en contra del aborto, pero yo creo que también como muchas personas que deben estar escuchando esto, estamos en contra, pero era pro-choice y el tema de la violación, y no era capaz como de cuestionar muchas cosas y decir como, hey, pero pues ahorita que el aborto está hasta el 9º mes, o que muchas personas, ahorita lo escuché en un debate como, a mí me parece que el aborto es lo peor que el niño sufre, pero en últimas es la decisión de la mujer, ¿no? Porque si hay una vida necesita ser cuidada, y tenía miedo de que de pronto pensaran que yo era una retrógrada, conservadora, muchas cosas. Pero cuando el aborto se permitió hasta el 9º mes, yo dije, grave. Yo por mi silencio, fui cómplice de que esto pasara, de que el aborto se permitiera hasta esta edad. Y si yo no empiezo a alzar mi voz, si yo no empiezo a mostrar mi desacuerdo, Colombia va a pasar como un país en que todo el mundo está de acuerdo con el aborto y el aborto hasta el 9º mes. Entonces, ahí fue como la gota que rebosó la copa, y dije como, tengo que empezar a mostrar mi desacuerdo y a plantar debate. Al principio fue difícil, fue progresivo, tuve que estudiar, tuve que buscar los argumentos que los tenemos. Me gané muchos enemigos al principio, pero ahora puedo decir que tengo muchos más y que son mejores, y que de verdad es ilógico porque a nosotros nos dicen los fascistas, pero respetan más mi opinión ahora que si hiciera parte de otro tipo de organizaciones y de otro tipo de sectores. Entonces eso fue como lo que marcó un antes y un después. Y eso es muy importante porque es la historia que en este momento viven muchas jóvenes, y voy a volverlo a decir, ya lo hemos dicho en podcast, somos testigos personales por un problema que tuvimos en el colegio nuestro, de unas niñas que recién entradas a la Universidad Nacional se radicalizaron. Y si Uy, en ese sí. podcast me van a matar por hablar del tema, pero el tema es que y lo comentábamos en el backstage con Angélica, y es que el feminismo tiende a ser más narrativo que experiencial. O sea, muchas de las mujeres lo perciben, lo acoplan, lo apoyan por una narrativa que les dan, no porque lo vivan, no porque lo sientan, no porque las hayan respetado. Y eso es una causa por la cual no tengan buenos argumentos, por la cual no sepan cómo defenderse, por la cual no sepan en realidad dónde están paradas en el mundo, y encontrar una causa de opresión en cualquier lado, o sea, inclusive los tan micromachismos. Entonces, o sea, son problemáticas graves, pero, o sea, que es algo grave. Pero otro punto que es, Erika, me parece importante, es una frase, es que el aborto es una sábana. Y cuando uno piensa en eso, es que se reduce todo el argumento feminista de las mujeres que reducen el aborto como si la mujer que estuviera queriendo abortar dijera, ay, no, es que una decisión muy importante en mi vida es si abortar o no, por el mero hecho de abortar o no. O sea, no es ser capaz de ver que la mujer que está en esa posición no está decidiendo si matar o no a un hijo. Qué cosa más horrible pensar si voy a matar o no a mi hijo por decisión propia, sino que los problemas son los 1000 problemas que la persona tiene atrás, no son el aborto en sí. No estoy discutiendo si voy a matar a mi hijo, no, la persona que por placer o por decisión o por libertad decida matar a su hijo, pues está como mal de la cabeza. Entonces, el aborto es una problemática, no es tan fácil tampoco decir voy a ser pro vida de una, pues porque hay problemas que por atrás son muy fuertes. Y ya estaba mi pregunta. Y, Y voy a mi pregunta. pero Juan, antes de que pregunte, o sea, para también, yo también quería decir que, o sea, como usted lo decía, hay cosas detrás, pero también hay cosas por delante. O sea, esa decisión de abortar o no, por más de que uno no quiera, o sea, por más de que uno no lo conciba,
tiene efectos en el cuerpo de la persona, positivos como negativos. Claro. Hay gente que bueno, aborta porque o por decisión o porque pues le tocó, pero que termina estando enferma el resto de su vida. Exacto. ¿Por qué? Por el hecho de que abortó. No, exacto, sino que lo que digo es que el argumento de una feminista es separen el aborto, o sea, discute el aborto en sí. ¿Quién va a discutir si matar a un hijo está bien o está mal? O sea, no, Exacto. que es la problemática del aborto es precisamente la sábana, las problemáticas, la pobreza, la violación, la Exacto. trata, ¿sí? Sí. Pero vea, Y se déjeme agregar algo, así rápidamente, vea. Agrega. Algo, un análisis que hice. O sea, ¿cuánto llevamos de podcast? No llevamos ni 20 minutos. Y le apuesto que la persona feminista pro aborto no llegó hasta este punto. Ya le dio dislike al video y ya comentó algo. O sea, la verdad es así. Ya no llega ni a los 20 minutos, pero ya está el comentario. No, qué gente tan, Sí, Los primeros 10 minutos ya lo tan oprimí. inculta, sí. Sí, y fijo va a decir lo típico que es que ¿cómo van a decir que el aborto es malo si es que la decisión es de la madre? Porque ¿La es que su maternidad cuerpo, será deseada o no será? ¿O no será? o Sí. sea, porque llegan, es que es su cuerpo, ella hace lo que quiere con él, pero el tema es que no es su cuerpo del que estamos hablando, No, y no, Toda la porque razón. ya hay otro cuerpo formado que absorbe nutrientes, que tiene órganos, tiene cerebro, tiene todos los sistemas nerviosos, sistema digestivo. Biológicamente es un ser humano. Quizás no tenga la capacidad de hablar, la capacidad de caminar, pero un bebé sigue teniendo respuestas en el interior de la madre, tiene emociones, sabe qué le gusta, Toda qué la les razón. disgusta. Y Entonces, en Empoderadas estamos de acuerdo con que las mujeres deciden sobre sus cuerpos. Las mujeres tengan las capacidades de decidir. Lo que pasa es que la decisión se toma antes de. Una vez estás embarazada, ya eres madre. No es como, yo no exacto. quiero, la maternidad no se desea cuando ya estás embarazada, es que ya lo eres. Y eso tiene unas Ujú. implicaciones completamente fuertes. Entonces, eso es lo que queremos porque se vende como un parásito y dicen, no es un método de planificación, pero acaba de salir de un debate donde una chica me dice, yo en este momento, los métodos de planificación fallan, pero, pero en este momento si yo quedo embarazada, yo aborto. Así sea que haya sido consentido y demás, yo aborto. Yo le dije que, ¿cómo te cuidas tú? No, yo la verdad mi método de planificación es natural. Ahí está. ¿Y quieres No. planificar? No. Yo eso lo comparto porque yo tampoco planificaría por muchas cosas. Pero era como, no, y si llego a quedar embarazada, yo aborto. Entonces ya es una discusión, ya no es la niña de 12 años violada, sino simplemente que no quieres hacerte cargo de algo Exacto. que naturalmente va a resultar en un bebé. Eso es Y, cierto. tantas mujeres que desean, o sea, que tienen el deseo de verdad, yo quiero ser madre y no pueden. O sea, y es como cuando hay muchas otras que tienen la posibilidad y no quieren, pero por un simple capricho, porque pueden decir, es que me arruina la vida, dejo de estudiar, ¿qué tal? Entonces, es como que uno tiene que pensar eso, como tú qué puedes hacer, como decía Carol, tú qué puedes hacer antes de, tú tienes, o sea, parte de la planificación no es simplemente tomo pastillas o de todas maneras no, sino es decir, yo qué quiero hacer con mi vida, básicamente. Tienes toda la razón. Mira, ahorita tocaste un punto que me parece súper interesante y lo he visto. Nosotras no nos podemos sentir culpables porque nosotras sí podemos tener hijos, pero por ejemplo hay otras mujeres que no. Yo digo, no es que se sientan culpables, es que entendamos que la capacidad de las mujeres de dar vida es algo tan hermoso que duele, o sea, no solamente lo de a otras mujeres, duele la sociedad entera, que duele que lo vean como si fuera un obstáculo para la vida, que duele que piensen que
tener un bebé, que ser madre, no te va a permitir lograr tus sueños, porque automáticamente lo que estás haciendo es negándole la fuerza a las madres que ya están. Como si ellas no pudieran lograr sus sueños, como si ellas no pudieran ser, no sé, magistradas, arquitectas, llegar a la presidencia, no sé, ocupar cargos importantes. Pero más que eso, además de ocupar cargos importantes, es, por ejemplo, cómo se le dio la importancia a la carrera de las mujeres y cómo se le perdió valor, cómo le quitaron valor, por ejemplo, a una mujer que se queda en su casa, que está ama de casa, como si lograr los puestos más altos, lograr ser la mujer más poderosa fuera, como que fuera lo opuesto a una ama de casa. Es que ambas cosas tienen valor, son igual de importantes para la sociedad y ambas se pueden lograr con hijos. No hay ningún problema. Si nosotras podemos lograr absolutamente todo, porque lo podemos hacer y nosotras estamos convencidas de eso, algo que es tan natural de nosotros como un hijo, no nos va a quitar esa fuerza que naturalmente tenemos. Porque es decir, es que el peor enemigo de la mujer es su propia naturaleza. ¿Cómo carajos vamos a decirle eso a las mujeres? Es lo más machista que puede existir. O sea, es lo más absurdo que puede llegar a decir. A mí me parece parte de la discusión central varios temas, porque hay muchos, a mí me fascina este tema, pero varios. Primero, lo que decía Carol, o sea, el problema es que la sexualidad es un proceso, primero es natural, o sea, no lo decidimos nosotros. Y parte del mismo discurso abortista es darle términos como la dignidad a criterios humanos. Yo decido cuando un ser humano es digno y no es digno. Yo decido cuando soy mamá y no soy mamá. Yo decido cuando nace y cuando no nace. Y ese discurso es lo que ayuda a quitarle el valor a la vida. Entonces, yo tengo una pregunta fuerte y yo no sé, si no la si la quieren responder, sí, si no, no. ¿La sexualidad debe volver a ser un tabú, sí o no? Fuerte. Sí, es un tema muy fuerte, pero yo creo que no es en sí la sexualidad, sino el punto de vista que se le da a la sexualidad o el concepto de sexualidad. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y creo que esto lo hablábamos antes de empezar el podcast, y era cuando el feminismo dijo que quería ser igual que la mujer, no buscó, digamos, las mejores características del hombre para que la mujer las tuviera. Hizo todo lo contrario. Buscó imitar lo peor que tiene un hombre. Y aquí les ponía el ejemplo de, es que, y siempre dicen ellas, ¿no? No, es que el hombre que se acuesta con 80,000 mujeres es un Don Juan, un tipazo, un duro, un crack, la tiene clarísima. Pero la mujer que lo hace, no, terrible, todo el mundo la juzga. Entonces, seamos como los hombres y acostémonos con medio mundo, medio planeta, y que nadie nos diga nada, porque, a ver, no, ese no era el tema, la sexualidad no es así. Hay hombres que tienen la sexualidad, digamos, alborotada, o sea, por eso ese no es el camino, pero no puede ser posible que la manera de nosotros igualarnos a los hombres sea con una sexualidad desordenada. Estamos acá, o sea, estamos imitando lo peor del hombre. Ahora, yo considero, y Carol también creo que considera, que las mujeres somos lo suficientemente inteligentes para asumir las consecuencias de nuestros actos. Nosotras y el movimiento Pro Vida considera eso, porque a mí me parece muy curioso como dicen, y ahorita les decía el ejemplo, Carol, las chicas que dicen, yo no me cuido, bueno, y si me cuido el anticonceptivo puede fallar, y si falla, yo aborto. A ver, si yo me pongo un anticonceptivo, yo sé que, por ejemplo, tiene un porcentaje de riesgo. Y yo cuando tengo relaciones sexuales debo asumir digamos, todas las consecuencias que eso lleva. Así como, por ejemplo, no quiero, digamos, comparar un embarazo con una ETS, pero si tú tienes una relación sexual sin preservativo o, bueno, X, tú no puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que me dé sífilis. No lo consiento. Así como tú, por ejemplo, no puedes decir, no quiero que me dé un embarazo. Claramente no son lo mismo porque un ser humano y una ETS no son lo mismo. Pero a lo que voy es, nosotros o sea, la gente cuando tiene relaciones sexuales debe asumir las consecuencias de todo. Es que eso
eso es lo mínimo para que empecemos a ser adultos, o sea, porque a mí me parece que esta idea de que las mujeres y los hombres también no asumamos consecuencias de nuestros actos es simplemente pelear para que nos traten como niños. Los niños son los que no asumen consecuencias de sus actos. Un niño rompe algo y ¿quién lo paga? El papá. No puede ser posible que una chica quede embarazada y ¿quién lo pague? El Estado o la vida del niño. Eso no puede ser posible. Entonces yo creo que desafortunadamente lo que está pasando con todo el tema del aborto es volver la sexualidad un tema de niños, básicamente, de, yo me acuesto con el que sea, hago lo que sea, así, rico, sabroso, y lo que pase no es problema mío. O sea, yo no voy a asumir consecuencias de nada, como si si las personas fuéramos niños, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el problema con la sexualidad. Creo que la sexualidad bien entendida sí se tiene que enseñar. Claramente estamos a favor de que a las personas, a los estudiantes, bueno, en general, se les enseñe, por ejemplo, las cosas normales, como si ustedes se acuestan, pueden tener este tipo de consecuencias, un embarazo, una ETS, todo eso. Bueno, los anticonceptivos tienen estos riesgos, tienen estas consecuencias, puede afectar la mujer, el cuerpo de la mujer en estas cosas, en el hombre tal cosa. Bueno, pero si ya vamos a decidir empezar a tener relaciones sexuales, chicos, ya a comportarnos como niños grandes, como adultos, y empezar a asumir las consecuencias. Entonces yo creo que la sexualidad no es que sea un tabú, sino que está mal enfocada. Bueno, buen análisis. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con Angie. Y respecto a lo que decía, que es muy cierto sobre que el movimiento feminista busca copiarle, no lo peor del hombre, pues porque los hombres tampoco es que sean los malos, pero sí los errores que tal vez han pasado. Porque justo ahorita me decían como, no, es que es algo que escuchamos mucho, ¿no? El aborto del hombre está aceptado socialmente, que es cuando el hombre no se quiere ser responsable del niño. Entonces, por eso exigimos aborto. No, porque esa no es la cuestión. Como sociedad debemos rechazar la falta de responsabilidad del padre y como sociedad debemos rechazar la falta de responsabilidad de la madre por igual. La repartimos a ambos por igual. Y efectivamente, Angie no lo pudo haber explicado mejor, la sexualidad está tan mal enfocada y sobre todo, no se respeta, por ejemplo, a los padres que sí quieren darla. Tenemos un problema y es que muchos padres no enseñan, en eso debemos trabajar, debemos hacer pedagogía y transformar esa cultura, pero también hay padres que sí, y que prefieren esperar que su niño, que tal vez no ha pasado ni quinto de primaria, no le enseñen todavía a masturbarse. O a enseñarle que puede tener ya relaciones sexuales y explorar su sexualidad porque se le está dando un enfoque que no debería y que por supuesto no tiene en cuenta a los padres también. Y que te obliga todo el tiempo a incitarte, sí, hagan, disfruten con con el otro, pero no se habla de las responsabilidades. Por el contrario, sí se vende la solución al problema que es el aborto. Si llegas a quedar embarazado, aborta. Es diferente, está completamente mal enfocado. Sí. ¿Sabes qué? Y quiero agregar una cosa que dijo Carol, que se me vino a la mente. Yo me acuerdo de un caso que tuvo la ONU con unas cartillas, porque ellos básicamente envían los modelos de ESI, se llama Educación Sexual Integral, envían los modelos a los países, ¿no? Y cada país, digamos, lo modifica según su contexto. Y me acuerdo muchísimo de una cartilla, es que se los juro que no lo podía creer, que decía, básicamente esto era para niñas, o sea, la cartilla era para niñas como de preescolar, o sea, niños, literal. Y decía, para tener placer, tienes 3 opciones. Entonces decía, primero, la masturbación. Segundo, tener relaciones heterosexuales o homosexuales. Y tercero, o sea, que me parecía increíble, y puedes obtener placer con objetos y animales. O sea, yo decía, no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, ¿cuál es cuál es el punto? ¿Cuál es el límite? Y los padres seguramente no se dan cuenta. Imagínate que un niño, y además yo no sé si ustedes, por ejemplo, en el colegio se acordaban de las clases de educación sexual y eso, tú no le llegabas a contar a tus papás lo que te enseñaban. Era como, ay, papá, es que el psicólogo del colegio me enseñó a poner un condón con un banano. No, tú no llegas a decir eso. Y, por ejemplo, imagínate que
a un niño le enseñen esto y el papá no sepa y crezca con la idea de que una forma de tener placer es con objetos y animales. O sea, No. imagínate. Entonces, pues desafortunadamente los padres, digamos, deben estar más al pendiente de esto y deben empezar, digamos, también a ser autodidactas para enseñarle a sus hijos cuál es el camino correcto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. O sea, al menos debemos estar de acuerdo que la zoofilia no es buena. O sea, yo creo que si no estamos de acuerdo en eso, apague y vamos, ¿no? Porque son casos realmente preocupantes. No, es muy cierto porque, y bueno, hacer otro punto a agregar chiquito es con lo que decía Carol, o sea, tratamos como sociedad de justificar algo malo con algo otro, con algo que también está mal para justificar que está bien. Y es por algo que se llama, yo lo llamaría relativismo. Vivimos en la época del relativismo. Entonces, en vez de tener una sola moral en torno a lo que deberíamos condenar, o sea, porque otra persona lo haga, entonces está bien, que es una cultura muy globalizada ya, pero decir, lo que condena un pro vida en cierto sentido es lo que está mal, y mal es la irresponsabilidad. Y de la misma manera que una madre puede ser irresponsable teniendo la sexualidad, pues también el padre. Si no responde, está mal. O sea, si una persona es infiel, está mal. Entonces, si esa base no se tiene como sociedad, no se puede alcanzar nada porque cada uno viviría en su propio sistema de excusas, pensaría. Por lo del tabú, no lo vamos a llamar tabú, estoy de acuerdo, llamémoslo educación y un nuevo concepto de la sexualidad. Porque, o sea, porque está la era del placer, pero lo llamaría así. Pero mi Sí. pregunta, ahora sí, la pregunta que iba a decir era, el aborto, o sea, el aborto por violación, ese tema es muy polémico. Soluciona, o sea, el aborto soluciona o complica el problema. Yo ya sé que Angélica pues ya enfatizó en qué problema, que en el tema que inclusive complica el problema, la violación, el aborto en casos de violación, porque ¿cómo se dice? Lo vuelve constante, más de un aborto. Pero, ¿qué hacer en ese tema? ¿Cómo le respondes a una persona? Ay, pero es que la violación, piensa en esas niñas, ¿qué hacer con esas niñas? Tal. ¿Cómo se responde a un argumento de la violación? ¿Quién quieres que responda? No, No, yo primero, una pregunta rápida. ¿Están a favor del aborto por producto de violación o no. en No, contra? Bueno, No, de ningún entonces, aborto. ok, entonces ahí surge la otra pregunta. Juanes, Ustedes, Juanes, o, por o favor, para, no respondas por ellas. o para complementar, la pregunta que hizo Juanes, ¿ustedes cómo convencerían entonces a una persona que no está muy clara en ese tipo de aborto, que está tibia, o sea, digamos que es pro vida, pero en ese caso en específico de la violación no tiene un Ujú. argumento o una razón para creer que el aborto no es la solución? yo creo que es ¿Cuál? el 90% de las personas que piensan así, ¿no? Lo digo porque yo lo pensé y porque pasé por ahí, conozco muchas personas que piensan, pero es que se vende el aborto por violación como reparación y hay estudios científicos, aunque Oriéntame, que es el que vende los abortos, diga que un aborto es más saludable que un parto, por supuesto, porque hacen los estudios amañados, ¿no? Pues un aborto a la segunda semana de haberte dado cuenta que estás abortada, pues no es lo mismo que un embarazo que no es cuidado, que le puede dar preeclampsia, bueno, eso es otro debate. Pero hay estudios que comprueban que el aborto puede generar un trauma. Entonces, ¿cómo tratar un trauma con otro trauma? Es completamente anticientífico y va en contra de la medicina incluso. Y adicional a eso, no se dan cuenta de la carga discriminatoria que tiene ese mensaje. Nosotros con Angie teníamos en Empoderadas a una chica que fue producto de una violación, su mamá en las peores condiciones y decidió decirle sí a la vida. Y ella qué dice, todo el tiempo escucho a estas feministas decirme que yo no debía haber nacido, cuando fue un delito que yo no cometí. Entonces, si X le hace algo a malo a Y, ¿por qué hacemos que sea Z el que pague? Porque en el caso de Brasil, la niña de 10 años violada, este es el día que no sabemos dónde está el violador. No lo hemos perseguido. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? El aborto invisibiliza todo ese tipo de violencias, como lo contó Angie al principio, de que, listo, la niña va y se practica el aborto, pero vuelve a la casa con el violador. Y adicional a eso, permite la discriminación.
Total. ¿Sabes qué es lo que pasa con este tema de la violación? Y es el punto central, o sea, la gente por qué defiende el aborto de violación por el bienestar de la niña, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer como un ejercicio y es, ¿qué es mejor para la niña? ¿Practicarse un aborto o mantener el embarazo? Y es lo que decía Carol. Hay algo que se llama el síndrome postraumático. El síndrome postraumático también es generado por el aborto. No existe tal cosa como el síndrome postraumático generado por un embarazo. Existe el del aborto. Tú no le puedes agregar una carga, es que ni siquiera, o sea, claramente es emocional, pero es psiquiátrica. O sea, la violación ya tiene un trauma y tú no puedes aumentarle a un trauma otro trauma, o sea, lo que puedes llegar a generar es que la niña, por ejemplo, y pasa en Canadá, ese es un ejemplo que les pongo, que el 24.9% de las personas que están en hospitales psiquiátricos son por abortos inducidos. Dime tú en qué estás ayudando a una mujer con un aborto, si después la vas a mandar a un psiquiatra. ¿En qué la estás ayudando? En absolutamente nada. Lo que también decía Carol, la vuelves a ingresar al círculo de violencia que estaba, porque tenemos que recordar una cosa y es que la mayor fuente, digamos, de violencia hacia los niños, especialmente a las niñas y a las mujeres, es en el mismo círculo familiar. Entonces, el caso que les comentaba, que la mamá vendía prostituida a sus niñas, esto no es un caso aislado, pasa muchísimo y pasa en las familias un montón. Y lo que está haciendo el aborto es invisibilizar estos escenarios. Entonces tú le dices a la persona, listo, debes poner a la persona en ese debate, ¿no? Está la niña abusada sexualmente. Por un lado tienes el aborto, y listo, perfecto, no tiene el hijo, ella no se va a encargar de eso, pero tienes del otro lado lo siguiente, vuelve al ciclo de violencia, agregas un trauma psiquiátrico. La niña tiene el riesgo, o la mujer tiene el riesgo de volver a ser abusada sexualmente, por lo tanto, volvería al primer escenario, que es el del embarazo y por lo tanto el aborto. ¿Tú qué prefieres? ¿Que la niña se vuelva a someter a eso o que pase por el tema del embarazo con la mayor tranquilidad posible, que brindarle o sea, contenerla emocionalmente, médicamente, jurídicamente, psicológicamente, emocionalmente? ¿Qué prefieres tú? ¿Cuál crees que es el camino que a ella le beneficia más? Porque si nosotros nos empezamos a enfocar, digamos, en ese escenario del aborto por violación, en el feto, desafortunadamente, las personas no cambian de opinión. Ahí lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la chica y qué es lo mejor cuál es la mejor salida para ella. A mí me ha funcionado. Yo he cambiado opiniones sobre el tema del aborto con ese panorama, poniendo los dos escenarios y a elegir. Yes. Sí, Sí, yo... además de que Habla, dale. O sea, yo entiendo que el aborto Y puede surgir después de que la mujer aborte, le dé un trauma, ¿cierto? Pero, o sea, mi pregunta ¿es posible? O yo creo que sí es posible, pero si tienen datos o algo, ¿qué tan posible es que una mujer aborte y ya siga su vida común y corriente? O sea, abortó y ya mañana vuelve a la universidad corriente, sigue con su vida y no, o sea, ¿Sabes sin qué es lo que un pasa? aborto exitoso, un aborto exitoso. Los Por decirlo de síndromes, alguna manera. hay una cosa y es que esto es como el coronavirus, vamos a ponerlo. Y es que hay enfermedades, síndromes postraumáticos que son asintomáticos. Es decir, no presentan síntomas en la mujer. O sea, tú, por ejemplo, puedes decir, no, yo aborté relajada, no tengo depresión, no tengo ningún problema psicológico, pero eventualmente en algún momento de tu vida hay una recaída emocional, psicológica y psiquiátrica. Tal vez no es hoy, tal vez no es en un año, puede ser perfectamente en 15 años. Y es ahí donde está el problema. Porque, por ejemplo, no hay casos, porque realmente no los hay, de una mujer que diga, fui abusada sexualmente, no aborté, tuve mi hijo y a los 15 años de tener mi hijo tuve un síndrome generado de ese aborto. No existe, no existe. Entonces,
Realmente lo que está pasando es, esto es una ruleta rusa, muchachos, porque tú no sabes en qué momento te va a llegar el trauma. Y puede ser en un momento en donde estés tan vulnerable, estés tan débil psicológicamente, psiquiátricamente, que desafortunadamente, y como pasa en muchos casos, esto puede llegar hasta un suicidio. Dime, ¿cómo carajos el feminismo te va a ayudar cuando tengas un arma en la cabeza, cuando tengas el arma en la boca, cuando estés en un carro intentando suicidarte? Dime, ¿para qué carajos el aborto te salvó? ¿Te salvó realmente? No lo hizo. Lo que hizo fue detonar algo en tu cabeza que en algún momento tenía que explotar. Entonces, pues sí, esa Yo sería mi les respuesta. tengo, yo les tengo aquí también unos textos que si quieren, no sé si después cómo los compartimos, Sí. pero hay uno que se llama Complicaciones psiquiátricas del aborto, de Dolores Jurado y Manuel Urpegui. Hay otro, estos son muy interesantes. Este es el de admisiones psiquiátricas en centros, admisiones en centros psiquiátricos a causa de aborto también. Y hay otro que tengo sobre el impacto psicológico del aborto en la mujer. ¿Y qué hacen estos estudios? Estos estudios no son como los que presentan Oriéntame, de que en 2 meses estudiamos a mujeres, sino que fue largo y estudiaron a mujeres que tuvieron los niños y mujeres que abortaron. Entonces, efectivamente, muchas mujeres sienten esa sensación de alivio al haber abortado y las mujeres que tuvieron ese embarazo tienen este estrago hormonal que es normal, ¿no? Por eso es que estamos tan en contra de la causal salud mental, porque la depresión viene con el embarazo. Lo que pasa es que hay que saberla tratar con métodos psicológicos, no con un aborto. Entonces, pero a largo plazo las mujeres que tuvieron los embarazos fueron más felices. Las mujeres que abortaron tenían ganas de suicidarse, tenían depresión, tenían ansiedad y adicional a eso aumentaron su riesgo de cáncer de seno. Dicen que deberíamos legalizar el aborto porque las mujeres mueren por aborto ilegal, pero cuando nos damos cuenta de las cifras, quienes más mueren no son solamente las mujeres que sufren del corazón, sino también por cáncer de seno. Entonces, ¿por qué seguir empujando a las mujeres a una muerte que es la que más está llevando a las mujeres en Colombia? No es consecuente. Entonces, efectivamente, simplemente es tratar un trauma con otro o empujarla que más adelante tenga que seguir trabajando con temas en su salud mental. Ok. Sí, yo quería tocar dos puntos, decir dos ideas sobre lo que dijo Angélica y Carol, que, o sea, yo también creo que los efectos que puede traer el aborto, como dijo Angélica, son como el coronavirus. Hace falta solo que uno sepa para que ya recaiga. Tú pudiste haber estado tus 10 años sano, pero hace falta que tú recuerdes ese momento para recaer completamente. Y la otra idea es que nos hemos acostumbrado a dividir los problemas, tratarlos como si fueran cosas diferentes en vez de ser causa-consecuencia. Sí, como el punto que tocaba Angélica, que un aborto puede llevar a más hechos de violación, de maltrato, etcétera, etcétera. En vez de tratarlos como causa-consecuencia, esto puede llevar a eso, lo vemos como si fueran dos problemas distintos. Una cosa es que aborte, la otra es que la violen. Entonces, ese sería como uno de los problemas principales, y como tocábamos al principio, que eso se puede solucionar es con educación. Ah, En vez de decir no lo hagan porque es malo, que enseñen, vea, les puede pasar esto. Pero, o sea, al fin y al cabo, ustedes tienen que interiorizar esos conocimientos. Puede ser de manera puramente teórica, te lo enseñan y ya lo interiorizas, o de manera práctica, experimental. Te pasa, vea, aprendí el error, o sea, esa debería ser la idea, pero hay gente que no lo hace. Hay gente que
Hay mujeres que abortan, se enferman, pero siguen, o sea, siguen con esa decisión de, si me vuelve a pasar, vuelvo a abortar, independientemente de lo que ya me haya pasado. Ujú. No, y yo quisiera agregar que, o sea, como bandera del feminismo no representa a nadie. Digamos que a veces, como no me acuerdo quién lo decía, que la postura tibia respecto a lo de la violación es muy, muy ocurrente, muy, muy, muy visible, porque es un caso que es muy sentimental. Pero diría que como lo planteaban, no hay manera que teniendo las estadísticas en la mano, y es por eso que yo no tengo conocimiento pleno de cómo fue el proceso para que en Colombia el aborto llegara a tener esa normativa, porque pues, o sea, no es respaldado, sí, no se respalda. Pero digamos que es solo una prueba del hambre, es que las feministas tienen un hambre por un derecho, tienen un hambre por decir que lo hacen, como yo decido y no me importa si la mujer le fue bien, no me importa si la mujer le fue mal, lo que menos le importa a la mujer y decir, bueno, ¿qué pasa si la mejor cosa era tener mi bebé y ver qué pasaba porque la mujer sufre menos? No, a mí no me importa lo que la mujer sufrió con tal de que yo saque mi bandera y diga que decidió. Entonces, esa es como la gran mentira del feminismo. Pero yo digo, Y, ¿sí? ¿sabes qué te quería agregar ahí? Creo que todos hemos escuchado esta frase que dice, por la plata baila el perro. Ujú, ¿Sí lo han escuchado? Bueno, sí. no es para nadie un secreto, tú puedes revisar los estados financieros de diferentes organizaciones a quienes están financiando. Perfectamente las chicas feministas dicen yo no aborto, pero como me están pagando para decirte que abortes, pues yo empiezo a meterte ideas y a meterte Mm. temas de, no, el aborto es una machera, lo máximo, eso es una forma, literalmente dicen que es una forma de amor propio y Carol sabe esto perfectamente porque hemos visto publicaciones de chicas diciendo eso. Eh, entonces es muy fácil, de verdad, es muy fácil mandar a las chicas al matadero con una venda en los ojos cuando no es a ti a la que te está pasando, sino es a otra. Y si te pagan por decirle a las otras chicas que lo hagan, pues por un tema económico lo vas a hacer, porque te conviene. Entonces, pues sí. Eso es fondo, pero, o sea, es importante porque pasa mucho y creo que inclusive una persona ella se llama Sarah Winter, Sí. Ujú. que ella se fue a Ucrania, si no estoy mal. O sea, Sí, sí, o sea, mejor dicho, está una organización que trasciende a una mera opinión y esas personas que son las que están dirigiendo el mensaje no lo harían en su propia vida. O sea, es un reflejo de la mentira, pero yo quisiera saber su opinión en qué opinan, porque yo revisé unos informes financieros de IPPF y ellos financian a Profamilia en Colombia. ¿Qué opinan de esa institución? ¿de quién? ¿De la IPPF, Profamilia? Bravo, Ambas, ambas. ¿De sí, todas? a todas, diga todas, pero, ¿Todas? a ver. Eh, a ver, nosotros tenemos que recordar que ahorita la IPPF está siendo investigada en Estados Unidos por encubrimiento de explotación a menores, por tráfico de órganos, ¿no? Por ejemplo. Eh, a mí me parece que cualquier organización que defienda ese tipo de cosas debe ser cero apoyada. O sea, cero es cero, porque se está metiendo literalmente con un tema muy delicado que es la trata de niños y es uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos. Y Ujú, de eso están viviendo y de eso están financiando a nuestro país. O sea, hay dinero que llega a la IPPF seguramente de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desafortunadamente en Estados Unidos el tema todavía sigue siendo legal. Crucemos dedos porque no sean muchos años, porque realmente el panorama, como se está viendo ahorita, es bastante probable que el aborto vuelva a ser ilegal. Eh, y con la segunda, pues esto está en el programa del presidente Trump. Si llega a ser elegido nuevamente, hay una completa desfinanciación desde el sector público al tema del aborto, ¿no? Y esto claramente afectaría la financiación en países latinoamericanos, en Colombia también afectaría. A mí que me parece
o sea, sobre todo esto es, nosotros cuando luchamos contra el aborto estamos luchando contra un gigante con unas ansias de comerse a la gente, comerse a las mujeres, de llevarse las vidas que se tenga que llevar. O sea, es como si o sea, como si toda esta maquinaria fuera Hitler. O sea, se los juro. Tú te pones a pensar cómo fue el tema de la Segunda Guerra Mundial y la gente lo veía tan imposible. O sea, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía tantos territorios, o sea, ya era tan grande ese monstruo que era casi imposible acabarlo, ¿no? Yo veo este tema del aborto así, pero, pero todo esto, o sea, ellos siempre cometen un error y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a atacar y empezar a darnos cuenta de cómo funcionan y por dónde irnos, ¿no? Es una institución que eventualmente se tendrá que acabar, porque sí o sí se tiene que acabar. La humanidad va avanzando, así como se acabó la esclavitud, se acabó el tema del holocausto, todo lo que vaya en contra de los derechos humanos se va a ir acabando. Y eso también está claramente aquí también metemos el tema del aborto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un gigante, pero es un gigante con una pata frágil. Solamente tenemos que, cuando todos nos unimos, esa patica la tumbamos y ahí empieza todo. Entonces, yo creo eso. Angie mencionó un punto importante y es todo este tema del tráfico y la comercialización de los órganos y de los tejidos. Ese es el tipo de institución que está financiando Profamilia. Que Profamilia se vende muy, ay, sí, nosotros somos verdes y feministas y la mujer y sus derechos y también sus fotos activistas en la Corte Constitucional apoyando, bueno, igual que Oriéntame. Pero nuestro país es el único país que por medio de la Corte Constitucional, 9 magistrados decidiendo por todo un país, permitió en el 2019 que los órganos y los tejidos de los fetos abortados se puedan usar. Les voy a decir la sentencia porque no falta el que me diga mentiroso. La sentencia C-294 del 2019. Esa sentencia permite utilizar esos órganos. Sino más la placenta de la mujer cuando da a luz es utilizada por las empresas cosmetológicas y farmacológicas porque son células madres. Todo eso es muy lucrativo. Hay un comercio detrás. Y PPF, Plan Parenthood, que es el que financia Profamilia, tiene 66.000 sedes en el mundo, sobre todo en las partes más con menos posibilidades como el Oriente Medio y África, que son más sedes que las que tiene McDonald's. El aborto es un negocio, el aborto es lucrativo. Para cualquier aborto te van a cobrar, ya sea desde el Estado legal, seguro, que ya sabemos que no es seguro, y gratuito. La gente piensa que, bueno, no es gratuito, no, eso se paga con unos impuestos, que en realidad costaría más que si fuera privado, se paga con unos impuestos y pues eso obviamente ellos se lucran al respecto. Entonces a mí me parece curioso, ¿no? Que las feministas digan, saquen sus rosarios de mis ovarios, pero dejan que el mercado entre y se las dan de anticapitalistas cuando han convertido el cuerpo de la mujer y del niño por nacer literal, dicen, no somos incubadoras, pero sí son una fábrica útil al mercado. Total. Wow, excelentísimo punto, porque se me olvidó que la frase de Chesterton con algo que había dicho Angélica, pero hace ya tiempo, y era: el feminismo es tan absurdo que honra a la mujer cuando le sirve a su jefe, pero la trata de esclava cuando le sirve a su marido. Y entonces es toda una contradicción, porque al final es eso, al final es un negocio, al final trasciende más allá de todas las niñas de 15 años que no saben dónde están ubicadas y no saben qué van a pensar. O sea, ellas son sencillamente idiotas útiles del proceso y es lo más doloroso. Pero, o sea, al respecto es muy importante que la gente se informe de verdad. No es un tema, creo que a veces se toma el tema como una discusión que, bueno, esa gente alguna lo discutamos, no lo discutamos en la mesa, no lo hablemos, pero al final sí, porque se define en una ley, se define en un estado, y al final con mi billete, con mi plata, con mis impuestos, estamos pudiendo financiar cosas con las cuales no, como ciudadano, no estoy de acuerdo. Y si somos mayorías que no estamos de acuerdo, como lo decimos, la mayoría silenciosa, que se me olvidó resaltar que me encantó ese concepto que dio Carol, muy bacano el concepto del espiral del silencio, muy bacano porque es muy cierto. Pues o sea, no se alza la voz, no se hace saber, entonces esa parte es muy importante.
Ahora, vamos a hacer un shift, vamos a hacer un cambio a otra cosa. Y es esta pregunta: ¿cuál es el argumento pro aborto más fuerte y más argumentado que les han dado? Más difícil de debatir. Uf, Perdón, no es por Te ser mal, ríes. porque iba a decir no sé cuál porque no encontraba. Es no hay que, fuertes. A ver, espérate. es que yo iba a decir eso, o sea, Mi que uno se cuerpo, mi pone, decisión. yo iba a decir eso, o sea, uno se pone a investigar Que y no es se muy note. difícil defender el aborto, o sea, No, defenderlo de verdad me parece muy difícil. lo que Lo que encuentras decía son, Juanes, nosotros intentamos, perdón, continúa. lo que decía Juanes, Sí. sí, tranquilo. Ok. Lo que decía Juanes, nosotros intentamos, contactamos a muchísimas personas y en el momento que decíamos debate, no, solo querían era dar ideales, pero debate, no, debate no, porque Exacto. porque empoderadas son personas antiderechos que le niegan derechos a las niñas, entonces no. Y es Ese que, tipo y de es que debate es no. irónico, y es que es irónico Y no solo porque eso, lo que más hacen es pelear, o sea, buscan pelea, pero cuando la pelea llega, salen corriendo. Muchachas, respondan, por favor. no, y por eso, entonces por eso quería como, además de lo que dijo Juan, es como darles tres frases y para que ustedes tengan la posibilidad y los que estén escuchando esto, o sea, como que entiendan cuáles son los argumentos que dan los pro aborto y ustedes qué opinan al respecto. Por ejemplo, el primero, mi cuerpo, mi decisión. El Es que no segundo, es tu cuerpo. exacto, por eso digo. El otro, es que no sé cómo se Tan llama, simple como eso, güey. puedo matar a un feto, es que no sé si es un feto, pero puedo matar a un feto cuando tiene 2 semanas porque todavía no es un ser vivo. No, El tercero, el argumento ahí, el típico es a por no me acuerdo el nombre del doctor Sucho, pero era a las 12 semanas no es vida, no tiene un sistema nervioso, por lo tanto no es un feto. Bueno, no, es que yo quiero que me digan la respuesta del argumento más fuerte, por favor, pero entonces sí. Sí, pero espérate. Es que yo no, Con sus o sea, estoy risas ya te pensando. respondieron, güey. Es que Con sus risas ya te dieron la respuesta. De verdad, yo intento pensar, pero es que por esa razón soy pro vida y soy una persona que salió, que fue lo más, no sé, feminista del mundo, porque yo hacía parte de una coordinadora antipatriarcal, quiero confesarlo, pero uy, pero espera, ¿qué tan feminista? O sea, al punto de pintarse el pelo, No. no, es que tampoco. esa fue la cuestión. Yo dije, pues es que qué bobada, no, es que ya llega el punto en el que uno razona y ya se da cuenta que uno le no se llega siente sangre al cerebro. identificado. Que uno piensa, yo, ¿por qué estoy haciendo esta ¿Yo qué estoy ridiculez? haciendo acá? Hay cosas Entonces, más importantes en mi Yo porque vida estoy por las explotando cuales una dedicar marcha. mi tiempo. exacto, Es que no, exacto. Cuando es uno una lucha lee, sin causa, casi, o sea, no entiendo. pero se Buscan las problemas donde no inventan. los hay. O sea, yo una Ese es vez el vi que, problema con el, sí, una vez vieron que es que el aire acondicionado era machista, algo así. ay, O sea, sí, inventan ¿Qué? problemas donde no los hay. mía, Lo sí. amé. Yo amé ese video. Uy, lo amé, lo amé, lo Pero amé. ¿saben por qué es? Porque el feminismo necesita sobrevivir. O sea, el feminismo odia que las mujeres ya no las necesitemos. El feminismo cada día se inventa otro problema. Nos Porque si quiere el feminismo, víctimas. exacto, si el feminismo realmente fuera feminismo, hace mucho tiempo nos habría dicho, mira, ya te di la opción de que seas libre, de que puedas opinar, de que puedas votar, sigue tú solita. Pero no, el feminismo todo el tiempo está buscando un enemigo nuevo, algo más para hacernos víctimas, para seguir siendo, porque el feminismo se vende como pan caliente, ¿no? Y no De solo cuando no han visto, inventar, perdón, sigue. dale, no, tranquilo. No, yo solo quería decir, tienen que vender los pañuelos verdes, se quedan sin clientas para las camisetas. No, es que ¿Saben qué? ¿Saben que no estoy poniendo Exactamente. atención? Porque literalmente estoy buscando el argumento más difícil. yo Chardo, yo quizás, es que, no sé, un día un debate con una persona preparada y ustedes dieron, ¡pum!, 10 segundos de silencio pensando en el No, sabes que lo que realmente es frustrante porque nosotras tenemos las respuestas, lo que pasa es que nunca te lo aceptan y es como si no escucharan, de verdad, es como uno les dice, mira, pero es que esto
esto no es bueno para la mujer. No, pero mi cuerpo, mi decisión, pero es que no es tu cuerpo, está en tu cuerpo. Pero, Entonces tú eres espera, la que está decidiendo por otro. una pregunta. No, ¿Los debates que han tenido es porque acordaron en debatir o porque fue así de la nada, surgieron, se encontraron con alguien en la calle, hablaron, o fue Hay, algo planeado? no, la ambos. mayoría han sido planeados, pero también hemos tenido así que salen. Nosotros debatimos alguna vez con Angie, con las viejas verdes, Yo hemos les cuento, yo debatido les con, conté. Sí. ¿sí? Todos Alguna vez nos cuentan la debatimos historia. Pero no con a, gente que tiene no a ellos. maestría de los Andes, de mi propia universidad, con mis propios compañeros, y no, una vez en clase con mi profesor terminé debatiendo, era con una chica y terminé con el profesor, pero no escuchan, es como finalmente no te lo aceptan, están ciegos. Lo que sí podemos decir es que el público sí se ve afectado, porque está esperando en esa respuesta. A la otra persona con la que debates nunca la vas a convencer, Es que nunca te va a No, escuchar. y no solo eso, que ese es un punto que yo quería decir que es muy cierto, que era por lo cual yo amo los debates. A mí me importa, o sea, en el caso de Mar, por ejemplo, que fue a un debate en este podcast, a mí no me importa que Mar al final del debate diga, no es que yo estoy de acuerdo contigo, Juan, o no estoy de acuerdo contigo. A mí no me importa, porque en el ego de uno, inclusive si uno se ve golpeado, no va a decir, bueno, es que me trataron, me arrastraron por el piso con mis argumentos, uno no lo va a decir. El verdadero y un debate en una plataforma es la gente que lo ve, que no tienen, que no está exacto. juzgando, que no está frente a otra persona para decirle que si se equivocó o no, pero que en su pasividad de su casa dice, oiga, esto tiene razón, oiga, este tiene sentido. Eso es lo más importante de un debate. O sea, No, y vea que seguramente las feministas que oigan esto, si es que lo oyen, y segundo, si es que llegan hasta esta parte, fijo responden en algún punto, es que el aborto es una forma de opresión a la mujer. El patriarcado nos oprime, ¿qué tal? Machismo, siempre, o sea, siempre cuando se quedan sin argumentos lógicos, van al hecho de que todo es machismo, todo es opresión, todo es culpa del patriarcado. O sea, es como que ¿Sabes qué? culpan a las otras personas y no se culpan a ellas. O sea, porque al fin y al cabo, si una mujer aborta, no es por culpa del otro, porque el otro no tuvo la decisión de abortar. Es tu culpa. Pero siempre quieren es exteriorizar el problema. Angélica, Y te- Sí, sí, sí. Ay, qué pucha, iba a decir algo, pero se me olvidó. el argumento. Sí, Sí, sigue, ya- sigue buscando el argumento. No, Sigue esperen, pensando. les iba a decir algo. Ah, sí, me acordé, me acordé. No, la otra pregunta yo creo que pasamos porque honestamente no sabemos qué responder. Carol, ¿tú sabes qué responder? No, de verdad, y se los decimos de verdad, o sea, no es como, ay, sí, la tienda. De verdad, no encontramos un argumento, porque Eso, tenemos los eh, argumentos desde las ciencias, de la medicina, desde el derecho, el mismo derecho nos da la razón, aunque ellas recurren al derecho, de un derecho que no existe, como es el aborto, pero desde incluso desde la ciencia política, ¿no? Desde los temas más ideológicos, teóricos, incluso desde el feminismo, se puede argumentar porque el aborto es Sí, es literal, como lo decía Eva Perón, es violarte hasta las entrañas. No, total. sí. Pero, ¿sabes qué te quería comentar ahorita que estabas hablando del tema de que o sea, a nosotros nos pasa mucho y nos dicen, bueno, ustedes tienen los argumentos, seguramente ganan en argumentos. ¿Y qué? Sí, Igual lo voy a no hacer, les importa. ¿sabes? Entonces es como, o sea, la lucha tiene que ser claramente en los debates, pero tiene que ir un paso más adelante. Porque es como Ujú. decirle literalmente, o sea, te lo pongo así, como el debate de la esclavitud, el dueño del esclavo te puede decir, sí, yo sé que es un humano, y que igualmente va a seguir siendo mi esclavo. Sí, yo sé que puede sentir, y que igualmente lo voy a seguir torturando. Sí, yo sé que tiene manos, piernas, cabeza, absolutamente todo, que tal vez siente lo mismo que yo, y que va a seguir siendo de mi propiedad, ¿sabes? Entonces, yo creo que llega un momento en donde están tan cerrados, o sea, es tan cerrado y tan ideológico y tan adoctrinado el tema que te pueden decir, sí, ganaste el debate y que igual voy a seguir abortando. Sí, o sea, Sí, ahorita me pasó. buscan los argumentos, pero
al final no les importa lo que uno diga, no les importa ni siquiera lo que ellos dicen. Simplemente se quedan en ese argumento. Yo lo hago No les porque importa sí la verdad. y ya. O sea, no Ahorita me necesito pasó, razones para hacerlo. yo estaba en un debate ahorita y la chica le puse el caso de Juanse. Yo le dije, mira, el caso de Juan Sebastián, que fue consentido, a los 7 meses se arrepintieron y lo abortaron cuando ya sentía. Yo le decía, a nosotros nos dicen proparto, pero igual ella tuvo que parir al niño, ya sea para darle vida y dárselo al padre, que era lo que le estaba pidiendo un montón de tiempo y hizo de todo para que le pudieran dar el niño, o finalmente acabar con su vida como lo hicieron. Finalmente lo abortaron, pero ella igual tuvo que tener un parto. Yo le decía en ese caso, ¿qué pasa? Ella decía, es que no somos incubadoras, es que nosotros no tenemos que darle a los hombres niños, no sé qué. Yo le decía, pero es que Juan se fue consentido. Yo sé, pero es que en 7 meses yo puedo cambiar de opinión. Y yo decía, Dios mío, esto ya es eso. Y nos dicen a nosotros antiderechos, somos nosotros los antiderechos, de verdad. Ese tipo de cosas, gracias a Dios, las políticas públicas no se hacen a punta de sentimientos y de opiniones, porque si no, Colombia estaría peor de lo que ya está. Exacto. Angélica iba a decir algo, pero estaba en mute. Sí, perdón. Sí, Carol decía, o sea, no somos incubadoras, pero defienden el vientre de alquiler. No, sí, los vientres de alquiler, ¿no? Entonces, para algunas cosas sí somos incubadoras, para otras no. No, es... Entonces, a ver, es un absurdo realmente. O sea, ellas son una contradicción viviente. No, y Es chistoso, o sea, yo que ahorita estoy pensando, perdón Juan, es que se me vino a la mente de una vez, el hecho, por ejemplo, de los bancos de semen. O sea, los hombres llegan y dejan su semen para que una familia lo use y los hombres no están peleando de que me oprimen porque tal, no, porque al fin y al cabo es que es decisión del hombre, es decisión de la persona si dona su semen o no. Y no los ve peleando por la calle, gritando, insultando a todo el mundo, porque sí. O sea, no tiene sentido que peleen por algo que todo el mundo, o sea, que hacen las dos partes por igual. Se victimizan por el simple hecho de ser mujeres, cuando, mira, o sea, los hombres también tienen casos de violación, también tienen casos son amos de casa, cuidan hijos, también, o sea, si la mujer queda embarazada, el hombre también se ve perjudicado. No piensan, o sea, no profundizan el problema. Mira que, por ejemplo, cuando uno hace argumento, dicen que es el tema de un patriarcado y tal cosa, que también los hombres son víctimas de ese patriarcado. Pero a ver, el opresor no puede ser víctima de sí mismo. No, exacto, no puede ser opresor y oprimido. Exacto, o sea, es realmente... Ahí se contradicen. Exacto, porque hay cosas que van más allá, o sea, no, las mujeres no nacemos víctimas, al igual que los hombres tampoco nacemos víctimas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que básicamente como el feminismo es un negocio, tú no, a ver, si eso te genera rentabilidad, tú lo último que quieres es solucionarle los problemas a las personas que te generan rentabilidad. O sea, a mí, por ejemplo, el tema de finanzas me ha ayudado muchísimo a eso, a entender muchísimas cosas, porque es, por ejemplo, cuando los estudios los hace Profamilia, los hace Oriéntame, a ver, es como si McDonald's hiciera un estudio de colesterol en las hamburguesas. Te va a decir como son súper sanas, o sea, esta hamburguesa es casi vegetariana, fit, te vas a volver el súper cuerpazo. Pero o sea, es que a ellos les conviene que tú comas más hamburguesas, al igual que Profamilia y Oriéntame le conviene que hayan más abortos, porque de ahí es donde están sacando el lucro, ¿no? Y no solo eso, perdón, pero también los anticonceptivos, ¿no? Porque le seguimos comprando los anticonceptivos a quienes practican los abortos. Al que más le conviene que los anticonceptivos no funcionen son aquellos que los practican. ¿Y sabes qué es lo peor? Eso te iba a decir, Carol.
Lo peor es que los anticonceptivos de ellos son malísimos. O sea, Malos. o sea que Pésimos, pero es lo peor. Profamilia Los le abre huecos a los condones. Porque Los condones de Profamilia, los condones de Profamilia son malísimos. O sea, Tienen la esa cosa rayita ahí de una vez. Pero lo una regalan. persona profesional en la salud sabe que los condones son lo peor. Yo no había, ¿Cómo no les van a fallar? yo no había pensado en eso. ¿Cierto? Pero los condones de Claro. Profamilia. Le conviene que que la mujer quede en embarazo. Le Le conviene, porque el fijo Exacto, es Para un que aborto. aborte. exacto, pero uno dice, bueno, a ellos les conviene porque es un negocio, pero ¿y la gente común? O sea, los civiles que siguen defendiendo el Las aborto, ¿por qué lo abortistas. hacen? O sea, uno dice, ellos, a ellos ganan plata, ellos ganan algo de eso, pero Eso me gustaría la última vez que interrumpo. dale. No te preocupes, no te preocupes. Interrúmpalo. Acá las invitadas son ustedes. Lo siento. Pero el tema de lo que ahorita decía Juanse son las idiotas útiles. No es por ofender, no es porque estoy segura, estamos en la sociedad de Es con vidrio cariño, que se ofende con cariño. todo, sí. Con amor. Pero es porque Con amor, con amor. existe también esa forma de ver las cosas y es que hay gente que les pagan. A mí me habría encantado tener a las igualadas acá, debatir un poquito. Hay gente que les pagan, pero hay otras personas que sí lo hacen por convicción, otras personas que de verdad se creen el cuento y desde su forma de verlo realmente piensan que le están haciendo bien a la mujer, pero con un poquito de educación y de estudio se puede cambiar las cosas. Estudiemos para no creer que hay que ser Pero a mí feminista. me dejó muy pensativo el hecho de que no se quieran sentar a hablar, o sea, uno les dice debate y no porque son antiderechos y no me siento, o sea, no quieren compartir ideas, o sea, o será una excusa porque tienen miedo, porque saben que no tienen la manera de ganar, Maybe. o sea, todos los principales argumentos que usan a pro aborto, ustedes tienen la respuesta. Te voy a Ya lo decir, saben. Y te voy a ya todo el decir un mundo secreto. lo sabe, o sea, nosotros acá, porque sí dijimos como 4. Espera que Angélica iba a decir algo. Sí, No, pero ¿quieres perdón, servir? Angélica, perdón. ¿Quieres- No, Te voy a ya contar, eso era te voy todo. a contar un secreto que aprendí yo mientras utilizaba un trapo verde. A ver. La verdadera batalla no se da, o sea, las verdaderas ganancias en un movimiento no se dan en los debates. Se dan con otro tipo de cosas. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de lo que pasó en la Corte con lo de Colombia es Provida. Ahí es donde está la verdadera batalla fuerte de cuántas personas podemos ganar y cuántas personas nos quitan, ¿no? Aquí perfectamente podemos debatir, no sé, podemos debatir con otra chica feminista y seguramente la gente lo va a ver y todo este cuento, pero en donde se gana gente es en las calles. En donde se gana gente es en la influencia que hay en las redes. Por eso ellas no son fuertes en el debate, porque saben que ahí no es el fuerte para atraer a la gente. El fuerte son las redes, las calles, la cultura, la moda. Ahí es donde está, digamos, lo más fuerte. Por eso a ellas no les gusta debatir, porque ellas no las preparan para debatir. Ellas las preparan para salir a salir, Repetir. se quitan la camisa, se toman una foto, que se mueva en redes, se vuelve viral, ahí está el impacto. Dejarse crecer el pelo de la axila. Exacto. La vez que estuvimos en la corte, que Angie se acordará y de eso hay una foto creo que en El Tiempo, cuando nos paramos frente a las abortistas con el pañuelo celeste, cuando se dieron cuenta que los medios de comunicación se fueron a tomarnos una foto, porque a muchos les ha impactado esa foto, ¿no, Angie? Y fue peligroso para nuestra vida, la verdad, porque fue como ver ese mar de pañuelos verdes y 2 pañuelos arriba celestes así. Entonces, claro, hay unas fotos, creo que en nuestra página lo tenemos, donde se nos tiraron a raparnos los pañuelos y todo, pero los medios de comunicación se fueron a tomarnos la foto. Apenas se dieron cuenta de eso, una chica se fue y lo que hizo fue alzarse la camisa para mostrar el pecho. Ese es el nivel de argumento que encontramos, si me hago entender. Por eso es que este tema es tan mediático también, lastimosamente. No, y como yo le decía a Angélica en el backstage, yo creo que se necesitan más huevos, como uno dice comúnmente, se necesita más valor para llegar,
grabar un TikTok haciendo el ridículo, como lo han hecho muchos, defendiendo ideas progresistas, aborto, homosexualidad, la izquierda, etcétera, que venir y argumentar el por qué piensan así. Porque al fin y al cabo uno, o sea, nosotros lo que buscamos es entender el por qué. Es O que sea, nosotros es podemos como decir, nosotros podemos decir, sí, son ridículos, pero ¿por qué? O sea, de verdad, ¿por qué piensas así? ¿Por qué te llevó a pensar eso Es cuando que, sabes que estás mal? es que por lo mismo que tú dices, es que nació Empoderadas. Porque Carol y yo nos dimos cuenta de que perfectamente podemos ir a 100 debates y nos puede ir muy bien en esos 100 debates. Pero si nosotras no empezamos a impactar en los espacios donde realmente tenemos que estar, que es, por ejemplo, lo que les comentaba en las calles, en redes sociales, en TikTok, en todo esto, si no empezamos a impactar ahí, no vamos a ganar absolutamente nada. Ujú. Entonces, porque desafortunadamente, o como cada uno lo quiera tomar, afortunadamente o desafortunadamente, muchas veces la gente, por ejemplo, se informa por un TikTok. Y es lo que estábamos Sí, hablando. O Desafortunado. sea, Desafortunado. desafortunadamente, o sea, hay cosas que, por ejemplo, son muy útiles que tú puedes ver en TikTok porque tú aprendes, pero hay otras cosas, o sea, es un arma de doble filo, ¿sabes? Entonces, en un minuto pretenden justificarte el aborto, hablándote de derecho, medicina, bioética, política, absolutamente todo. Y al final la gente, pues se queda con eso. Es que es muy triste porque los muchachos como que les empieza a dar esta pereza de empezar a investigar, a averiguar. Entonces, nosotros nos vemos obligados también a entrar a esas plataformas y darles a ellos una visión completamente diferente del tema, ¿no? Entonces, pues sí. No, es algo que es muy cierto. Es jugar en el mismo campo del rival, ¿no? O sea, no puede jugar uno no puede jugar en Júpiter mientras todo pasa en otro planeta. Pero creo que inclusive el mismo Agustín Laje lo decía, que Agustín Laje se metió a TikTok para que uno vea la dimensión de la batalla, o sea, pero que él se opone a eso, o sea, él lo llama la era de lo efímero. Es eso, o sea, no es que uno esté ahí por estar dando una ilusión de uno ser influencer, es la batalla cultural porque la gente que precisamente es el target de la influencia feminista está en esas redes. Pero yo, porque creo que, bueno, y lo que voy a agregar es que inclusive Agustín Laje lo decía en un libro, no me acuerdo en qué libro, en un prólogo que él hizo, creo que fue para el libro de Lupe Batallán, otro libro, no me acuerdo, hay un estudio que ya indica que uno percibe, uno ya como en esta etapa de la sociedad, en este momento de tecnología, uno ya percibe, ya prefiere percibir un contenido en video en 4.000 palabras. Un video tiene 4.000 palabras en promedio y no leer un libro que tiene en promedio como 66.000. Y está la ilusión de decir, si yo te explico algo en un minuto, será suficiente explicártelo en un minuto. Es una maravilla decirte las cosas en un minuto. Comprobar fuentes no es ya no es moda, ya no es, o sea, se perdió toda cuestión intelectual que es básica, ya no se valora, o sea, ya no hace parte de estudiar, de pensar. Pero otra vez voy a hacer un cambio. Y es sobre feminismo porque decían que el mismo feminismo no, o sea, le dice a la mujer, oye, te estoy dando la oportunidad de pensar, pero cuando piensa, ya no piensa, cuando piensa, ya no es libre. Entonces, esa es la utopía del feminismo, irónico. es la ironía del feminismo, pero mi pregunta es, ¿cómo ven? O sea, ¿ustedes por qué dirían que el feminismo tiene una alianza tan fuerte con los movimientos de la izquierda? ¿Quieres responder tú, Carol? Bueno, Oiga, no, y de Porque hecho, creo que esto es más político que Sí, cualquier otra la cosa. politóloga, por efectivamente, favor. de hecho, la primera ola del feminismo no se denominaba feminista, eran sufragistas. Y me atrevo a decir sin miedo a que todas las feministas eran sufragistas, pero no todas las sufragistas eran feministas. Y de hecho, ya con esta segunda ola del feminismo que está completamente permeado por el marxismo, ujú. donde es quitar toda esta cultura capitalista porque nos oprimen y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.
se empezó a vender toda esta idea de que tenemos que emanciparnos, el proletariado tiene que ser consciente de su clase y alzarse para desvirtuar todo este orden capitalista. Lo que pasa es que con el tiempo el obrero le gustó trabajar, el obrero le gustó ser explotado, el obrero quería convertirse en capitalista. Entonces, al verse en ese sujeto transformador que ayudara a cambiar todo este sistema, empezaron a darse cuenta que el género era fundamental. De hecho, en la tercera ola de las feministas radicales atacan directamente la maternidad. Dicen, es que la maternidad nos oprime, literal. Shulamit Firestone y la otra que yo no me acuerdo cómo se llama, y obviamente Simone de Beauvoir, ¿no? Que es la que dice que eran parásitos. Entonces, ¿Sabes? También ahí quiero agregar una cosita, porque ella también decía que si a las mujeres les dieran la oportunidad de elegir entre ser madres o no ser madres, las mujeres decidirían ser madres, y que eso era un problema. Entonces, ya, perdón, Car, solo quería agregar eso. No, eso es buenísimo, porque eso se muestra la necesidad por eso estamos en contra del feminismo, porque el feminismo busca colectivizarnos, hacernos pensar de una manera. Entonces, la persona que piensa diferente, como ahorita lo dijo Juanes, está mal. Créanos que a nosotras ni un hombre nos ha dicho cómo pensar o nos ha tratado mal, como lo ha hecho una feminista. El caso es que simplemente se dieron cuenta que el género transforma más, la cultura transforma más, porque ya el tema económico está más que demostrado que el socialismo no funciona, nunca ha funcionado en el mundo y no funcionará. Lo que sí funciona es el capitalismo, la gente quiere el capitalismo. Entonces, al darse cuenta que el género sí ayuda a dar todas estas transformaciones y a hacer temblar el orden que estamos viviendo, es la razón por la que vamos a ver el feminismo, aunque, como ya sabes, es un sistema tan incoherente que ya estamos viendo rasgos dentro, porque las feministas radicales no se llevan nada bien con las personas transexuales. Entonces, yo amo eso. No. Sí, yo sé. Uno no tiene... Porque Yo dicen que amo eso. A mí me encanta ver las peleas en TikTok que hay entre aliados y feministas. Me fascina. O sea, es una cosa espectacular. Oh, Y es que mira, o sea, Pelean por todo. por ejemplo, la imagen de Calvin Klein, donde hay un hombre transexual, eso a las feministas radicales les cayó súper mal también. Y las mujeres que hayan ganado tanto en los deportes, por ejemplo, para que el día de mañana, digamos, alzando pesas, un hombre se considera mujer y entra a alzar pesas también, pues efectivamente lo que está haciendo es restarle esos lugares a la mujer. Entonces, uno literal, como es con Angie, uno se queda así mirándoles como las ve entre ellos, sí. pelea, yo iba a decir pelea de inválidos, pero no es. Digamos, No, con las es una igualadas. pelea de inválidos. Tal cual, con las igualadas, con el aborto en casa, ni siquiera tuvimos que decir mucho porque las mismas feministas estaban en contra diciendo, no, pues entonces, ¿para qué legalizarlo si lo podemos hacer en la casa? Donde efectivamente es un riesgo grandísimo para la mujer, pero pues eso demostró las incoherencias internas que tienen ellos. La película, se les cae la película. Exacto. Exacto. Yo no me sabía, No, yo no sabía que las feministas estaban en contra, bueno, las radicales están en contra del transexualismo, bueno, de los... Tampoco. Es que eso Entonces pensaba, se uno divide siempre en se imagina ramas. eso. porque Eso es se que en divide en teoría ramas. no son mujeres, o sea, son hombres En teoría y disfrazados en de la mujeres. realidad. O sea, Son. es que es que hasta yo me confundo. Un hombre que diga que se identifica con ser mujer nunca va a tener un embarazo, ni le va a llegar el periodo, ni va a tener que abortar, por ejemplo, en esta Bueno, ideología. y una si eso mujer es que intente ridículo. ser hombre, perdón, creo que está corrido el No, internet. dale, sigue. El internet no. Una mujer que intente ser hombre nunca le va a dar cáncer de próstata, por ejemplo. No solamente en la teoría, en la realidad también. O sea, biología se llama. Sí. Biología, sí, No, biología básica. y de por sí, si eso parece ridículo, imaginémonos la gente que dice que él no es un ser humano, él es perro, él es un animal, o sea, Una peor antiespecie. todavía, Es que en este peor podcast nos hemos todavía. dedicado, en este podcast nos hemos dedicado a hablar de lo ridículo que es, pero es que es la verdad. O sea, ojalá una feminista, no creo que haya escuchado todo esto y haya cambiado de opinión. Sería feliz. Pero es imposible. No, Demasiado escuchado No. también feliz. transedad.
Las Pero me personas acordé, ¿sabes de qué me acordé? Hay un muchacho, es que, oigan, me da mucha risa, un video en TikTok de un muchacho español que es súper famoso, es trans, y es que no lo puedo creer. Y el muchacho decía como, estoy en mi sexta semana de embarazo y cada vez está creciendo más, así. Y todo el mundo en los comentarios le decía, eh, a ver, ¿cómo te explico que tú no puedes, digamos, tener un bebé? Entonces subí un video llorando Ajá, y no. diciendo, mira, tú a mí no me puedes decir que yo no puedo quedar embarazada. Y claro, a mí me llega la regla, pero me llega diferente. Ya sé cuál es. Yo pensé que era molestando. No, es buenísimo. Yo lo vi. Es como El si muchacho empieza, una mujer que se vuelve hombre dijera que se puede hacer la paja. O sea, no se puede. sí, 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 son cosas supremamente extrañas y me da mucha risa porque él decía como, ustedes a mí no me pueden decir si me llegó o no me llegó la regla, ustedes no son nadie para decirme eso, tal cosa. No me Y todos opriman. todos en los comentarios, ¡jua, jua, jua! Él dijo, embarazo, él dijo que estaba 6 meses embarazado. 6 semanas. Sí, y pues va subiendo videos y dice como estoy en mi semana 23 de embarazo y ya siento una patadita. No, Y eso ya es mente, disforia de género. Eso ya es Eso disforia es de un género. tumor. Seguramente, Dios mío, no, ojalá uno no quiera, pero No, Eso es apendicitis, fijo, es apendicitis. muy no, no me puedo reír. Esto no me puedo reír, no es lo moralmente correcto. lo políticamente correcto. Políticamente correcto, sí. yo ya para ir cerrando, porque no tengo, como siempre, últimamente no tengo ni idea cuánto tiempo vamos, pero bueno, yo quería cerrar. Como hay otra, bueno, hay una cosa que se llama la interseccionalidad y eso se va para X, Z, Y, o sea, mejor dicho, allá al final los árboles terminan siendo víctimas porque eso es un círculo vicioso. Yo quería preguntar particularmente por una cosa que no sé si ustedes conozcan, y es que ustedes qué opinan de esto es feminismo, no aborto, pero las feministas que le meten el tono, el tema afro. El afro tiene en Estados Unidos con el Project Negro, o sea, lo que pasó en aborto, pero en Colombia la discusión sobre el ser afro y el feminismo, ¿tienen alguna coherencia? O sea, o es solo una cosa más de la interseccionalidad, o la mujer afro en Colombia sí tiene un problema, o sea, un problema racial. Mm, bueno, no sé si Angie quiere responder. A ver, el tema de la interseccionalidad lo que hace, vamos a decirlo en palabras honestas, es buscar más gente para la lucha. Como no Sí. tienen la posibilidad de, digamos, reunir las suficientes personas para una sola lucha, tienen que reunir absolutamente todo. Por eso se une el feminismo con el tema LGBTI, bueno, absolutamente con todos estos colectivos, ¿no? El tema de la mujer, perdón, el tema de la comunidad afro pasa muy parecido a Estados Unidos y lo que dicen es por el pasado que tuvieron, ¿no? Digamos, el trato que tuvieron, la esclavitud, todo esto afecta a las personas afro de hoy, porque, digamos, no les dio las mismas oportunidades que tendrían, por ejemplo, los ancestros de nosotros, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como si yo fuera la más blanca, ¿no? Aquí, raza pura. Pero el tema, eso pasó los más morenos, o sea, yo no sé cómo salí tan blanca, pero pues bueno. El tema es el siguiente, Ajá. y es, por ejemplo, en Estados Unidos, gracias a esto se están dando un concepto que se llaman reparaciones. Las reparaciones lo que buscan es, sí sabes, Juan, es a lo que me estoy refiriendo, creo. Y es que, por ejemplo, si yo tuve un papá y una mamá esclava, eso no me permitió desarrollarme de la misma manera que, por ejemplo, una persona que tuvo papás blancos. Y eso me afectó mi futuro hoy. Y una forma de reparar esa desigualdad es dándome dinero, literalmente, dándome dinero, condonándome deudas, permitiéndome ir a la universidad gratis, todo esto. Lo que está generando más desigualdad, realmente. Porque
es verdad que en Colombia antes las personas afro podían llegar a tener un trato discriminatorio, tal vez hoy también lo tengan, pero no es una cuestión de raza, no es a todas las personas negras las están tratando mal por ser negras, así como a todas las mujeres las tratan mal por ser mujeres, a todos los homosexuales los tratan mal por ser homosexuales, no es así. Cuando nosotros afirmamos que la raza es el factor que determina la violencia, estamos negando otros factores de violencia que no solamente afectan a los afro, sino a otros individuos, como las mujeres, los homosexuales, todo esto. Entonces, lo que está haciendo es exactamente con lo que pasaba con el tema del aborto. Esta sábana del tema racial está ocultando problemas muchísimo más graves, seguramente, pero que no solamente los afectan a ellos. Y como no estamos buscando las verdaderas causas, se siguen perpetuando este tipo de conductas o de violencia. Yo considero, también por mi experiencia, la experiencia que he tenido, que las personas afro no son discriminadas. Obviamente no falta, o sea, por regla general, no faltará el que, por ejemplo, no contrate a una persona negra por ser negra, claramente, pero que sea algo sistemático, a mí no me parece. Ese es el Realmente no me parece. ese es el Creo que hay casos puntuales que seguramente sí existen, pero ya de una manera sistemática, desde el Estado, desde la sociedad en general, no creo que exista. Además, porque nosotros somos Colombia tiene un tema y es que no está tan definido el tema de las razas, como por ejemplo en Estados Unidos, que tú ves que son blancos, blancos, que son negros, negros o que son morenitos, morenitos. Aquí hay un mix de todo, ¿no? Entonces, yo creo que culturalmente en sí no hay tal cosa como el racismo. Y lo que está haciendo el feminismo es aprovechándose de estos casos particulares, de no sé, estos eventos de discriminación que pueden existir para empezar a sumar más personas a la lucha y tener un factor en común, que es tumbar el sistema actual, ¿no? Entonces, caos. pues bueno. Sí, y es que, perdón, No, no, otra no, vez yo voy a meter la cucharada. porque Es que pues sí. adicionalmente, sí, ya entendimos que el feminismo busca la victimización. Yo sí estoy de acuerdo con que cada vez más nuestra sociedad es menos racista, pero sí estamos viviendo las consecuencias de un racismo que alguna vez existió. ¿Por qué? Porque incluso, y también otros temas estructurales del país, las regiones no están tan desarrolladas como tal vez lo está la ciudad. Y las personas de otras comunidades, de otras minorías étnicas, no tienen la educación que tenemos o que tuvimos nosotros. Entonces, esa es la razón tal vez por la que no puedan tener una contratación en una multinacional, ¿sí? No es porque sea negro, sino porque un contexto histórico y también de nuestro país, no necesariamente ligado a la raza, que despojó de oportunidades a muchas personas. Pero yo que veo en el feminismo, y no solamente en el feminismo, sino en todas estas ideologías de izquierda, y lo digo porque tengo un acercamiento con líderes sociales. Las banderas que levantan son simplemente para seguir perpetuando ese victimismo, seguir perpetuando que sigan siendo dependientes de un Estado y no les permita ser completamente libres y salir adelante. Para mí el feminismo sigue violentando a la mujer. En ese sentido, por todo lo que ya hablamos, ¿no? De que se sigue inventando enemigos, sigue viendo a la mujer como víctima, entonces se inventa cuotas y no permite. Si yo el día de mañana quiero ser presidente, estoy segura que lo podría cumplir. Y si no lo cumplo, no es por ser mujer, es tal vez porque no tengo los amigos o no consigo los votos o no tengo la capacidad política. Si me hago entender, no es por ser mujer. Igualmente considero que pasa con la raza. Colombia primero tiene que atravesar muchos temas de oportunidades más económicas que de género. Son cosas completamente Para distintas. la vida, exacto. ¿Sabes qué también te quería comentar ahí? Perdón, solamente como para puntualizar. Y es, por ejemplo, a la gente se le olvida que en la historia las mismas tribus africanas vendían otros africanos. O sea, es como si los esclavos se quejaran de la esclavitud, pero no se dan cuenta que sus mismos líderes los vendían. Y pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, en ciertas regiones, no solamente de afro. Y es que, por ejemplo, tienen alcaldes que son afrodescendientes y tienen escándalos de corrupción, de negocios un poquito, vamos a decirlo, complejos, turbios, y no podemos decirles que yo culpo al Estado. No, 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 no. O sea, De racista.
sí, de racista, porque, o sea, el tema no es ahí, ese no es el camino. Y cuando tú enfocas en el tema de la raza, te estás desenfocando del problema real, que es gobernantes corruptos, gobernantes incompetentes, gobernantes que se están robando literalmente la plata de todas las regiones. Entonces, yo creo que ese es el tema. Y eso es como a tratar. eso es culpa de seguir exigiendo un Estado tan grande. Si el Estado fuera pequeño, no tendríamos necesidad, pero si se dan cuenta, incluso las banderas de nuestros líderes ahora, cuando necesitan un montón de otras cosas, lo que piden son cada vez un Estado que más entre a sus vidas y cada vez más que el Estado tiene la obligación de asegurar la seguridad, valga la redundancia, la protección. Pero las mismas banderas de este progresismo los llevan a seguir siendo líderes sociales victimizados por el Estado y no solamente por el Estado, sino por las estructuras, de hecho casi ni es por el Estado, incluso organizaciones internacionales, me estoy desviando, perdón, soy politóloga, es más por grupos armados ilegales que el Estado, pero estos colectivismos, estos relativismos, estas banderas progresistas, lo único que están haciendo es perpetuando su condición de vulnerabilidad. Cierto. Es el tema afro, que es exacto en Estados Unidos y la lucha de Martin Luther King y todo eso. El tema ahorita, que es por eso que me parece nefasta la idea de las reparaciones, me parece nefasto. O sea, y a estas alturas de la vida ver a un blanco arrodillándose a un negro poniéndose unas cadenas. Porque Hay cosas locas. o sea, porque los contextos son muy diferentes, pero no es por eso. No me acuerdo el nombre exactamente cómo era, pero en los 60s en Estados Unidos sí había un racismo sistemático, es decir, el sistema estaba jugando en contra de una minoría, explícitamente, abiertamente en una ley. Y hacían terrenos en las ciudades destinados específicamente. Aquí van a haber poblaciones negras, aquí van a haber poblaciones blancas, no puede haber inversión que se cruce. Ese problema existió. 10 años después cortan esa ley y la vuelven, quitan el racismo, o sea, vuelves cuando pasa todo el proceso de Martin Luther King y todo eso, pues cambian la ley y lo vuelven ya, le quitan la raza y pues ya queda inversión del mercado, el mercado mira cómo se mueve. Por esa razón, la valorización de esos sectores, pues obviamente fue mucho menor. Y la gente que vivía allí, pues era más pobre porque antes, cuando estaba la ley, pues se generó eso. Ahora, en esos mismos sectores, en esos mismos neighborhoods donde antes había personas negras exclusivamente, puede encontrar unos blancos, asiáticos, africanos, lo que sea. Eso, Bueno, Juane, esto ya es tema de otro podcast porque ya nos desviamos mucho de lo que Muchísimo. estábamos hablando. no, pero Juanes habla como si ya nos lleváramos 2 horas hablando ya de otra cosa. Pero para cerrar, es la causa de la pobreza de hoy, temáticas de hoy, como lo decía Angélica, o sea, no es el género, es que en esas poblaciones que previamente sí tenían ese racismo, ya después con el tiempo, pues el mismo mercado, el mismo desarrollo del país llevó a que ellos nacieran en circunstancias que no les permitieran mejorar, pero nunca en este contexto siglo XXI, con ya países que se libraron del problema, no es el género. Y es por eso el tema del afro, el tema de eso, y que cuando en Estados Unidos te encuentras, yo conocí personalmente y trabajé y estuve en casas. Muchas gracias, Juan. Te agradecemos por tu intervención. Espere, Es que su idea, o sea, su idea es bastante amplia, como, o sea, ya es que ya de verdad nos desviamos mucho del tema, porque el tema de las razas última pregunta, es muy amplio como para hablarlo acá. O sea, quiere decir que este podcast fue oficial. Ya le quería hacer una que se calle, weón. Ya le quería dar Espera. Ya le quería hacer una última pregunta a Carol y a Angélica, y es que nos digan por qué crearon Empoderadas, en qué se inspiraron y... Sí, retomemos el tema. Ay, no, pero ¿por qué lo tratan así? Es súper inspirado, hablando de inversión, de terrenos, de Black Lives Matter, de todo. No. Porque es que si lo dejamos así, Pero, ¿saben? lo dejamos así, puede hablar 1 hora más de esto. Eso demuestra que el tema del aborto no está desligado a todas estas cosas. El tema del aborto obligatoriamente te lleva a hablar de temas ideológicos, económicos, políticos, de raza, de género.
Esa es la Pero razón. no una hora más Todo del está tema. conectado. Se puede hablar en otro podcast. Vamos a terminar Listo. hablando de las Torres Gemelas o algo así. Pero, Garrido, ¿usted quiere que yo porque le quiere ver por qué tiene que ver? Las poblaciones más pobres que antes sistemáticamente pobres son hoy donde las clínicas de la IPPF tienen todos sus lugares. Papi, Los niños De que yo no estoy diciendo que no tiene que ver, le estoy diciendo papi, o sea, no alargue más el podcast. Eso es lo que estoy diciendo. Le está diciendo que se le va a acabar la batería del celular, o sea. Por amor a Dios. Papi, Pero la sí, batería de mi cuerpo está pidiendo recarga. ay, muchachos. Exacto. Estos temas, Juanes, estos yo sé temas que se a ti pueden te gusta tratar mucho. con una... ¿Cuántos años tiene cada uno? Perdón. Ah, sí, antes de proponer ahí. Mayores de edad todos somos Sí, mayores de bueno, edad. estos temas se pueden tratar con una cervecita, tranquilos, los hablamos, relajados. Que la- Ay, sí. Pues sí, es verdad. Esperemos a que Toca, pase todo esto. Después de la toca cuarentena. Ya para cuando empecemos a hacer los podcasts entre todos, ahí fluye. Sí, de una, chicos, de una. Bueno, pero amiga, si quieres responde tú la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? De por qué nos inspiramos en Empoderadas. Y Yo cuento pensaba llevan. Yo pensé que no Bueno. la había escuchado nadie porque siguieron hablando como si nadie. Yo no escuché. Empoderadas nació, bueno, es que, a ver, Carol y yo, o sea, consideramos que no somos las típicas activistas pro vida, ¿no? A nosotras, digamos, sí nos gusta como dar el argumento de es una vida y tienes que protegerla, tal cosa, pero las personalidades que nosotras tenemos son un poquito más, son diferentes, que es lo que queremos decir. Por ejemplo, Carol y yo, o sea, todo el mundo nos dice como, ¿qué carajos? Pero ustedes de verdad fueron eso y fuimos bailarinas de hip hop. O sea, Sí. tú nos miras y sos como, ¿qué carajos? O sea, ¿en qué momento Muchas ustedes? veces se nos ocurren muchas cosas al tiempo y de la misma forma. Sí, o De sea, verdad. Carol y yo somos como hermanas, pero estamos dudando si nuestras mamás son nuestras mamás, porque literalmente somos muy, muy parecidas en la forma en que pensamos. Y este tema de, o sea, nosotros podemos ser una página pro vida más, ¿sabes? De vamos a darte aquí los 5 mitos del aborto, vamos aquí a darte tips de cómo debatir tal cosa. Nosotros queríamos hacer algo completamente diferente porque esas páginas ya existían y esos activistas ya existían. Y a esto le tenemos que meter sabor, le tenemos que meter una cosa completamente diferente, le tenemos que, la gente, digamos, tiene que entender el tema pro vida desde otra perspectiva. Es por eso que estamos en TikTok, es por eso que de vez en cuando les bailamos a las feministas, porque lo hacemos. Histórico. Es por eso que Tengo unas ponemos... señoras ojeras. Es por eso que ponemos pañuelos encima en medio de feministas y nos toteamos de la risa y claramente hacemos videos informando y dando argumentos, pero es una mezcla de todo, es una mezcla de reírnos un ratico, de claramente informarnos, de, no sé, de darle una cara diferente al tema pro vida y este tema no es de las personas que tienen un rosario y se la pasan enfrente de una clínica, que por supuesto son importantes. Esto es un tema completamente diferente. Y cuando nosotras entramos a la jugada del tema del aborto, las reglas van a cambiar. Y las reglas son completamente diferentes porque nuestra perspectiva para hacer las cosas es completamente diferente. Y ustedes lo pudieron ver con el tema de Colombia es Pro Vida enfrente de la Corte. Y no tenemos miedo a salirnos del molde, no tenemos miedo a romper ciertas reglas como de una forma muy sana. No tenemos miedo de burlarnos si nos tenemos que burlar, no tenemos miedo de bailar si tenemos que bailar. No tenemos miedo de dar un debate si lo tenemos que dar, pero todo eso siempre poniendo nuestro sello, siempre poniendo nuestra personalidad, siempre poniendo, digamos, nuestra juventud, porque pues Carol y yo todavía seguimos siendo pues jóvenes y las formas que hacen o sea, las cosas como las hacen los jóvenes y como lo hacen los adultos es completamente distinto. Y digamos, hasta que podamos, hasta que se nos permita, lo seguiremos haciendo así. Y es eso, es darle una cara completamente diferente al tema pro vida y decir, si nos van a parar, perfecto. Nosotras también nos paramos y la jugamos.
y le ponemos el alma a esto y nos daremos contra quien nos tengamos que dar, pero siempre del lado correcto. Entonces, por eso estamos aquí. Así es. No tengo nada más que agregar a esa magistral explicación. Y yo no sé si los muchachos lo hizo, pero hay un baile que hizo Carol en frente a unas feministas que es importante en la comunidad pro vida, es importante. Pero bueno, yo tuviera, Pero bueno, yo tuviera 1500 preguntas más, pero está bien. Juan Dieguito. Pero se puede dejar por otro día. Bueno, Una parte ya. 2, quizás se puede hacer una parte 2 y dejar a Juanes hablar sobre sus afroamericanos, sobre... Nos Sobre invitan Estados a nosotras, Unidos. pero para que Sí. nos escuchemos. Sí, exclusivamente para que Juanes hable. Pero bueno, Tranquilo, Ay, tu cuerpo no. a tu decisión. Yo te puedes entiendo, hablar todo lo Juanes. que quieras. Bueno, chicos. bueno, ya para cerrar, a ustedes no conocieron a los otros dos, a Trujillo y a Quinto. No estuvieron, pues para los que llegaron hasta acá, gracias. Y ellos no estuvieron para que esté más fluido el tema de debate. Cuando traemos a dos invitadas o dos invitados, solemos pedirle el favor a dos de nuestros participantes que se vayan a descansar a la casita. Entonces, consideramos que es mejor así. Entonces, por eso no estuvieron hoy. Y ya, síganos en redes sociales como de Panas Podcast, en todo lado, en Twitter estamos así, en Instagram, en TikTok. El Gmail es el mismo, de panaspodcast@gmail.com, para dudas, reclamos, sugerencias. Por si quieren participar en un podcast, nos escriben con el mayor de los gustos. Nosotros Si nos quieren putear. también. Y Bienvenidos. Voy a estar atento en los comentarios, voy a estar respondiendo a todos los comentarios para debatir. sí, Ojalá se presten para eso. y las redes de Empoderadas. ¿Ah? Empoderadas aparecen en pantalla, o sea, desde el principio están ahí. Juanes se encarga bueno. de la edición, pero No, sí, pero ya Edita. también dejamos eso, empoderadas. así, toca así. Ahí lo sacamos, ahí lo sacamos. Eso, Juanes, edite esto que Ahí, aparezca ahí, así, la marca. empoderadas. Así bien chimba, no sé, inventes algo bacano. Listo. Nuestro editor se encargará. ¿Están en todas las redes sociales igual o están en una diferente? Todas, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Listo, muchas gracias. en todas. Empoderadas_co. En la mayoría, en Facebook estamos como Empoderadas M y en Twitter estamos como Empoderadas 8. Empoderadas 8. En la descripción está, bueno, muchas gracias. Si llegaron hasta acá, escriban en el comentario, Juan Diego, estás muy lindo, y sabré que llegaron hasta allá. Muchas gracias. Cerramos, por favor. Chao amigos, muchas gracias. Chao chicos. Hasta luego, muchas hasta luego. gracias. Chao, chao.